Bueno, así que nuestro encuentro de hoy es algo muy especial. Nuestro encuentro de hoy tiene que ver con relación a lo que es la culpa, eso que llamamos culpa, porque la culpa es una emoción universal que trasciende más allá de los límites y que hace que el cuerpo se agobie, que hace que perdamos capacidad de amor, que hace que perdamos capacidad de confianza, de autoestima y sobre todo de valoración. Bien llegados sean todos a este encuentro maravilloso cuando la culpa se convierte en mi mayor problema. Pero les aseguro que al finalizar este taller, hasta el último minuto, hasta ahí, créame que vas a poder decir cuando mi mayor problema, que era la culpa, se convirtió en mi solución. Mira qué tan bonito. Cuando mi mayor problema era la culpa, hoy se convirtió en mi solución. Poder tomar de eso que hoy llamo mi gran problema, la gran solución. De eso, la gran solución. ¿Cuál es tu mayor problema hoy? ¿Qué crees que hoy es tu mayor problema? ¿Por qué crees que hoy tu mayor problema es la culpa? ¿Por qué crees que hoy tu mayor problema es la culpa que cargas porque no lograste despedir a un ser querido? Porque ese ser querido hoy ya no está contigo. Porque tú crees que la culpa es también ese ser que ya no te habla, ese ser que ya no está dispuesto a estar para ti. ¿Por qué crees que la culpa hoy es esa sensación de angustia, de ahogo, porque tu hija o tu hijo ya no te dan el valor que tú crees que te tienen que dar, porque sientes que tu pareja ya no respeta los acuerdos que han hecho y por consiguiente traspasa todos tus límites. Porque hoy no has sido capaz de salirte de esa relación que llamas pareja, porque sientes culpa de eso que hoy llamas pareja, porque a lo mejor la relación que tienes para con tu familia es tu mayor problema. O a lo mejor la relación que tienes con tu cuerpo es tu mayor problema. Así que la mayoría de seres humanos consideramos que cualquier problema nos lleva a una culpa y que cualquier culpa nos lleva a sentirnos, por consiguiente, desvalorizados, desprotegidos, humillados, perdidos, hasta lastimados. Todas las personas hemos experimentado culpa, todas, todo ser humano sobre la tierra ha experimentado culpa. Podríamos decir que es el pan de cada día sentir culpa en cualquier momento. Por ejemplo, llamas a tu mejor amiga que siempre está para ti y tú le dices a tu mejor amiga, necesito hablar contigo y tu mejor amiga te dice, no, no puedo en este momento y además no quiero hablar contigo. Tú sabes cuánto tiempo te puedes demorar en reconstruirte porque se te llegan muchas posibilidades a tu mente, creas muchas posibilidades de respuesta y dices, ¿qué hice? Y lo primero que decimos es, ¿yo qué hice para que se sintiera mal? ¿Yo qué hice para que me respondiera así? Entonces, antes de cuestionarnos, antes de pensar en que la persona no puede estar conmigo, no puede conversar, no está disponible, ¿qué es lo primero que hacemos? Tan latigazo, ¿yo qué hice? Si tu hijo te llama y te dice, mamá, necesitamos hablar, ¿y de qué necesitamos hablar? No, ahora cuando llegue y estoy muy enojado. Tú cuelgas el teléfono y lo primero que tú haces como madre es que, ¿yo qué hice? ¿Yo qué le dije? ¿Cierto? Por ejemplo, te llama tu jefe y te dice, el informe que entregaste no es el informe que yo esperaba, mañana tenemos que hablar. Y entonces tú dices, yo, ¿cómo lo hice? Pero, ¿qué me faltó? Entonces, cualquier cosa que nosotros experimentemos, ojo, como fracaso, pérdida, frustración, lo primero que viene a nuestra memoria es culparnos, castigarnos y victimizarnos de aquello que significa para el otro un error o para lo que nosotros consideramos una equivocación. Entonces tenemos muy grabado inconscientemente que el error o la equivocación es igual a culpa. Error o equivocación igual a culpa. ¿Y ustedes consideran que el error y la equivocación es una culpa? Para nada. Nosotros nos podemos equivocar las veces que sea, pero simplemente estamos en un continuo aprendizaje. Y no significa que nos equivoquemos en lo que sea, que seamos culpables. El que tú te equivoques es que tú estás ignorando algo. El que tú te equivoques es porque tú desconoces algo. El que tú te equivoques es porque a lo mejor de lo que estás equivocándote es lo que tienes que aprender. Entonces la equivocación simplemente es parte del aprendizaje. Equivocarte no significa que seas malo. Equivocarte no significa que tengas que sufrir por lo que no sabes. Equivocarte es lo único que te está diciendo, hey, aprende de esto. Mira, equivocarte es un regalo de la vida. Si todos tomáramos el error como un gran aprendizaje, pues en este momento el mundo estaría lleno de seres que en vez de culparse, se volverían responsables y al ser responsables tomarían acción y dejarían de sentir ese peso tan duro de la vida y podrían empezar a vivir en libertad y no en la esclavitud, que ahí está la diferencia. Entonces, todos los seres humanos, todas las personas hemos experimentado culpa.
Y como les decía hace un momento, culpa, ¿por qué? Porque consideramos que el error o la equivocación es malo. ¿De dónde aprendimos que equivocarnos era malo? ¿Quién nos dijo a nosotros que equivocarnos era malo? Porque de niños no éramos suficientes. ¿Se acuerdan que de niños teníamos que ser suficientes? Teníamos que ser los mejores estudiantes, teníamos que ser los mejores hermanos, teníamos que ser los mejores hijos. Entonces nos metieron una idea que no es malo ni bueno. Nosotros, en el momento en que nacimos, pues disfrutamos de ciertas condiciones del momento. Todo lo que había en el momento, en el entorno, esos fueron los regalos que nos dieron. Pero, pues afortunadamente, no lo digo desafortunadamente, para nosotros en esta generación de los que tenemos más de 35 años, 40 años hacia arriba, todo error para nosotros es una culpa. Error igual a culpa. Pregúntale hoy a un joven de 18 años, se equivocó, ¿y qué te va a decir? Uy, no me siento culpable porque me equivoqué. No me importa, lo vuelvo a hacer. Pregúntale a un practicante de pasantía o lo que sea, es que, o dile, eso como lo hiciste, no era como lo tenías que hacer. ¿Y qué te va a decir? Bueno, después lo hago otra vez. ¿Tú crees que esa persona se va a ir para la casa a sentirse mal? ¿Crees que va a ir a dormir mal? ¿Crees que al día siguiente va a llegar achantado, apenado a la empresa porque lo hizo mal? Le importa y llega y bueno, ¿y cómo se hace? Y si no sabe cómo hacerlo y si considera que no tiene la capacidad de hacerlo, pues toma la más fácil y dice, pues no soy capaz y me voy. No siente culpa por renunciar, no siente culpa por no saber, no siente culpa por no aprender, es más, no le interesa. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos mueve el tema de la culpa? Porque queremos ser los mejores, porque queremos ser suficientes, porque queremos entregarlo todo perfectamente, porque queremos salir de los lugares de una manera en que todo quede impecable, ¿sí? Y que quede completamente limpio. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es lo que hay que hacer y ese es el debido proceso. Así que vamos a ir a hacer un viaje al pasado porque la culpa viene de allí, tan bacán. Vamos a mirar qué culpas cargan hoy nuestros hijos, ¿sí? A lo mejor los sobrinos y las generaciones actuales a las cuales vamos a acompañar. Pero también qué culpa cargan nuestras generaciones superiores. ¿Tú sabes acaso la culpa que carga tu madre? Puede ser que tu madre esté pasando por un proceso de salud que ni siquiera sepa que está. Es, ¿qué culpa tiene, por ejemplo, un ser humano que en este momento tiene una demencia senil, que es una de las enfermedades más comunes para las generaciones superiores, generaciones de 60, 70, 80 años, 80, 90 años, ¿sí? Una persona con demencia senil no sabe que existe, no sabe que está, no sabe qué es, no sabe cómo está. ¿Qué culpa carga una persona de esas? Ninguna culpa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya ni siquiera sabe qué es, ni qué ha hecho, ni qué sirve. Pero ¿quién carga la culpa? Aquellos que quedan con la información de eso que creemos que es información. Listo. Entonces vamos a trabajar desde allí también, de qué es la culpa que traen nuestras generaciones superiores y cuáles son las culpas que traen las generaciones inferiores y nosotros en dónde estamos. Y cuáles son las culpas que nos dieron o nos ganamos por el hecho de nacer en esa generación. Yo me pido la primera, yo nací en la generación que todo es una culpa, todo es una culpa. ¿Qué es toda una culpa? No poder ser exitosa, no poder salir adelante, no lograr los objetivos planteados, no ser suficiente para los padres, no tener la mejor relación de pareja, o sea, todo se convierte en una culpa. ¿Por qué? Porque el éxito es nuestra mayor necesidad. Así que bueno, bien llegados a este proceso donde vamos a entender qué es una culpa, qué significa, de dónde la grabamos, cómo la marcamos, también cómo la interferimos, porque hay que interferir la culpa y entender que todas las personas en este planeta hemos experimentado la culpa y esas personas o nosotros como las hemos experimentado, hay unos que lo tienen de manera más crónica, otros es más torturadora, otros es demasiado forzosa, otros es simplemente una emoción generadora de un vacío y bueno, cada uno desde la expresión que la viva, pues está generando culpa. Así que la culpa es un sentimiento, es una sensación, porque también es un sentir, ¿cierto? La culpa es un sentir, más que una emoción, es un sentir que parte de una comparación de lo que hemos hecho con lo que podríamos haber hecho mejor. Lo que hablábamos hace un rato, ¿qué hice y cómo lo pude haber hecho mejor? Entonces empieza con una sensación de comparación. Recuerden que el ser humano que hoy eres es muy distinto al que fuiste ayer. El ser humano que hoy está siendo va a ser muy distinto al de mañana. ¿Consideran ustedes que hoy cuando terminen de ver este taller, de vivir este taller,
van a ser distintos a lo que eran antes de comenzarlo. Yo considero que sí, porque vas a encontrar información valiosa donde vas a empezar a entender que parte de lo que considerabas culpa simplemente es un aprendizaje. Así que, como no lo pude hacer distinto porque eran los recursos que tenía, hoy tienes una escala de valoración distinta. Y resulta que la escala de valoración que hoy tienes, no sé, Doris, Paola y otros que la estén viendo, no sé qué escala de valoración traiga sobre tu ser hoy en día. Y esa escala de valoración es lo que está haciendo que tú te castigues más. Porque tu escala de valor hace 10 años es muy distinta a la de hoy y cambió. Así que cuanto más exigente sea hoy con tu escala de valor, más es la probabilidad de que sientas culpa. Si hoy eres más exigente con tu ser, más culpa tienes que sentir. Más exigente eres con los demás, más culpa puedes sentir. Más exigente eres con lo que haces, ¿cierto? Más culpa puedes experimentar. Así que las causas más comunes, vamos a comenzar a hablar de las causas más comunes y esta es la ruta de desarrollo. Vamos a hablar de cuáles son las causas comunes de culpa, vamos a hablar de cómo se formula la culpa, desde dónde formó la culpa, qué sucede cuando transgredimos alguna de esas normas que hacen que generemos culpa. Vamos a hablar sobre las señales que nos van a mostrar que nosotros estamos generando culpa. Vamos a hacer un ejercicio de entender dónde estoy grabando mi culpa, porque estamos guardando y grabando la culpa. Vamos a hacer ese ejercicio de indagación personal también para liberar la culpa. Vamos a hablar de la culpa sana, de la culpa insana, y vamos a hacer un ejercicio de cultivación. ¿Para qué? Para ir a liberar eso que nuestro niño interior aprendió, porque por allá viene la culpa, de allá se aprendió el tema de la culpa, ¿de acuerdo? Entonces, mi propósito es que hoy comprendas el nacimiento de la culpa, dónde se gesta la culpa, dónde la cultivaste y cómo hoy la sigues cultivando. Mi propósito es mostrarte dónde grabaste la culpa, por qué la grabaste, cómo la experimentas y yo creo que el tuyo está vinculado a eso. Desde eso que sientes, cómo liberarlo y cómo permitirte volverlo una posibilidad. Corregir nuestra escala de valor, corregir nuestra escala de reglas, nuestras reglas frente a la vida, porque tienes reglas completamente estrictas frente a la vida y cuando esas reglas no se cumplen de una manera distinta, pues te castigas. Así que nuestro mayor verdugo somos nosotros mismos y nuestro mayor ser que se daña es nuestra misma culpa que nos lleva a sentir lo que no somos y lo que no vivimos. Muchas causas, hay muchas, pero pueden ser normales y esto es solo un indicador de una enfermedad que subyace cuando sentimos esos excesos de nuestro cuerpo, pero ocurren en todo momento y todo el tiempo vienen interfiriéndonos con nuestra vida cotidiana. O sea que la culpa hace parte de nuestra vida cotidiana. Para integrar esto que llamamos culpa, es importante que nosotros veamos la manera más fácil de adentrarnos en esto, mirar nuestra escala de valor, cuáles son las reglas que nos impusieron, cuáles compramos, cuáles nosotros nos pusimos, cuáles guardamos, cuáles grabamos, cuáles ni siquiera sabemos que tenemos, pero que hoy las valoramos y cómo transmutar todas esas sensaciones en emociones. La sensación de la culpa se puede transmutar en una emoción. Vuelvo y repito esa parte tan bonita. La culpa es una sensación, es un sentimiento, no es una emoción. Al ser un sentimiento, una sensación, porque ustedes qué sienten cuando experimentan culpa, creo que pueden Rabia, sentir ahogo, calor, rabia, rabia, miedo, frustración, frustración, prepotencia, insomnio, harto. una sensación como de, ¿cómo se llama? De frustración, ¿cómo se llama cuando? De In- indignación. También la culpa se puede llevar a la indignación, como me siento tan indignada, pero pucha, todo lo que y a la vi, vez todo, impotente. exactamente. Entonces, todo esto es entendible que la culpa es una sensación, es lo que sientes. Pero si la culpa es una sensación, entonces, ¿en qué emoción la vamos a convertir? ¿En qué emoción la vamos a convertir? Así que la culpa se puede definir también como esa sensación de querer resolverlo, pero ya, quiero resolverlo ya. Y como no puedo, ¿quién puede resolver, por ejemplo, esta situación? Es fácil resolver esta situación. Vivo en un país distinto al lugar de origen. En ese lugar de origen viven mis familiares y hay un familiar que está en una situación donde yo no puedo hacer nada por ese familiar. Entonces tengo una sensación de impotencia. Pero ¿cómo puedo? ¿Qué regla estoy hoy activando en mí que no puedo, ¿sí?
superarla y que me culpo porque está pasando lo que está pasando. ¿Qué necesito hacer? Corregir una regla que traigo, que la convertí en un pilar fundamental y que hizo eso que no pudiese yo sentir paz. Entonces necesito trasladar la sensación de la culpa a una emoción. ¿A qué emoción? Vamos a mirar cuáles son las emociones principales a las que vamos a ir llevando la culpa. Muchachos, vamos a hacer esto. Sensación de culpa, la que tengamos. Y ojo que las sensaciones pueden ser físicas. Puede dolerte la rodilla, puede tener inflamación del colon, puede experimentarse como una presión en el pecho, puede ser migraña, puede ser cansancio mental, puede ser cansancio también de la garganta, puede ser dolor de cabeza, pueden ser tantas cosas, sensaciones, Espalda baja. sensaciones emocionales, pero esas sensaciones las vamos a llevar a una emoción. Vamos a pasar esas sensaciones a una emoción. Y cuando traslademos eso a una emoción, vamos a convertir esa emoción en una escala de valor. Así vamos a liberar la culpa. O sea, paso de sentir culpa, ¿sí? ¿A qué? A que una emoción, ¿qué es una emoción? Es un estado, es una sensación convertida en un estado, a un estado donde voy a darle observación, donde me va a permitir tener una cuarentena con ella, o una docena, o una, no sé, un semanario, y esa emoción la voy a tener ahí, activa en mí, para luego liberarla, ¿cierto? Liberarla. Entonces, de sensación a emoción, de emoción a liberación. Quiere decir que el camino ahora es qué siento cuando pienso en esto, cómo me siento cuando me llega este recuerdo, cómo me experimento cuando vivo esto. Ahora, ¿qué emoción me va a ayudar a liberar esto para luego sentirme así? Entonces, es un camino de A que lleva a B que lleva a C. El camino del A, B, C. ¿Cómo estoy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué necesito para lograr eso? Así que ese sentimiento nacido de esa norma, de esa regla, de esa ley, comienza a convertirse en una emoción para darle tránsito. Necesitamos convertir esa sensación de culpa en una emoción. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos aquí un momentico con Paola. La sensación que tú tienes, la sensación que tú tienes, por ejemplo, de no poder acompañar a tu madre en este momento de la vida. ¿Me permites, usamos tu Claro que historia? sí. Sí. Entonces, por ejemplo, tú manifiestas que en este momento tu madre tiene una enfermedad que esa enfermedad no la hace consciente de este estado presente, sino que ella ya se desconectó de este momento. Para ella no existe no, para ella no hay hijos, familia, para ella no hay nada. Para ella es solo ella, ¿cierto? Sabemos que tu madre en este momento no siente ninguna culpa, no piensa ninguna culpa, no experimenta ninguna culpa. Pero eso, la condición de ella, mira pues muchachas, y todos, miremos esto, la condición externa, esta condición de ese ser, de esa persona, en mí, hace que yo me sienta culpable, ¿sí? No por lo que vive, en este caso, sino por no poder estar, en este caso, o no poder acompañar o no poder ayudar. Entonces, siento culpa por la condición, no de mi madre, sino por mi condición. Mira cómo voy cambiando la historia. Siento culpa por mi condición que no, ¿cierto? Que no me permite estar a este lado, en esta historia. Entonces, aquí hay que empezar a desligar la culpa del personaje. ¿Cómo así felicidad? Si sientes culpa por este personaje, no es por el personaje, sino siento culpa por mi condición de no poder acompañar en este momento el proceso de mi madre. Hay que encontrar la ley, la norma, la regla que hace que tú sientas culpa por tu condición actual. ¿Y de dónde viene esa regla y esa ley? De niña, estamos hablando de la madre, ¿cierto? De niña, tú te pusiste una regla, o te montaron una regla, o te entregaron una regla. De niños, a nosotros nos entregaron varias reglas. Acuérdense que hay una regla de la religión católica dentro de los mandamientos que dice honrar a padre y madre siempre, ¿cierto? Entonces hay esa regla, esa norma, esa ley que te dice, yo siempre tengo que estar para padre y madre, o yo siempre tengo que estar acompañando a padre y madre. Entonces de niña te creaste una regla, yo siempre tengo que estar para mis padres. Bueno, fuimos creciendo y lo fuiste viviendo. Siempre tengo que estar para mis padres. Al punto donde hiciste bastantes cosas para lograr ayudarles. Ahora,
hoy no puedes estar para tus padres físicamente, pero podrías estar de muchas maneras. La regla que te metiste, que te compraste y que hoy estás viviendo, es la regla que te está diciendo, tengo que estar para mi madre, porque si no, soy mala hija. Entonces, hay una respuesta. Si no estoy haciendo esto, soy esto. Entonces, la culpa es, si no logro esto, soy esto. Si no hago Ujú. esto, soy esto. Si no doy esto, soy esto. Entonces, la culpa es, si no lo hago, si no lo entrego, si no estoy, si no doy, soy esto. Entonces, la culpa es, entendamos esto, la culpa es un acto de comparación con lo que fui y con lo que podría ser si no lo hago. Ahí, si no estoy, es porque soy esto. ¿Quién te dijo a ti que si no estás, eres esto? ¿Quién te dijo a ti que si no das, eres esto? ¿Quién te dijo a ti que si no haces esto, te conviertes en esto? Recuerden que nosotros somos todo lo que queramos ser y vivimos lo que queramos vivir, porque todo es una elección. Así que tú, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás? Todo es una lección. Entonces, ¿quién te dijo a ti? Recuerden, medición, sensación. Si no lo hago, soy esto. ¿De acuerdo? Sensación. Entonces, si no estoy, y en este momento con mi madre, soy mala hija. Y estamos hablando, hagamos un paréntesis muy grande. Ser mala hija es igual a no estar con la mamá. Ser mala hija es no estar con... Yo estaba presente en la vida de mi mamá todo el tiempo y toda mi vida. En Colombia estaba presente siempre. Fue cuando me Exacto. vine para acá que todo me cambió. Exacto, que todo lo cambié, porque no todo te cambió, sino que al hecho de tu irte, porque siempre estuviste presente, porque estabas al lado de ella. Entonces, tu Ujú. regla es, tengo que estar siempre con ella. Sí, Ahora viene la culpa de la regla. Me fui, entonces por culpa, inconsciente, esto es inconsciente, me fui. Al ir me abandoné. Al abandonar, entonces pasó esto. Al abandonar pasó esto. Entonces puede ser que yo me sienta culpable porque pasó esto. Buenas noches, Adri. Entonces no es que haya pasado esto, es simplemente que pasó y ya. Entonces estás acá, viví esto, entonces pasó esto, sentí esto, entonces pasó esto. Entonces permití vivir esto porque lo necesito resolver. Así que esa culpa que hoy estás teniendo porque no acompañas, ¿qué significa? Que cuando tú estás al lado de esa persona, tú vas a sentirte bien, pero que también te vas a sentir al ver a una persona que ya no te reconoce, al ver a una persona que ya no está en sus sentidos para decirte, hija, te amo, hija, gracias. No lo va a hacer. Entonces, mira que la culpa no es porque no estés, o la culpa no es porque hayas abandonado. Hay que encontrar, ahorita en este transcurso del encuentro, vamos a encontrar dónde está la raíz que hace que tú consideres que al venirte o al irte, hayas dejado un vacío ahí y que sientas que el haberte ido, el no poder regresar, te haga sentir culpable de lo que esté pasando o de lo que está pasando. ¿Está claro esa parte? Y no es que no hayas acompañado o no acompañes o acompañes, es que hay que tú hoy no hayas reconocido internamente esa sensación. ¿De dónde nace la sensación? ¿De dónde nace la sensación de culpa? ¿De dónde nace la sensación de vacío? ¿De dónde nace la sensación de sentirte mala en lo que sea? Mala o castigadora o perpetuadora o lo que sea. Así que ese sentimiento de culpa, acuérdense que no es una emoción, es un sentimiento, una sensación. Vamos a llevarla a una emoción, vamos a observarla para luego transitarla en lo que llamamos libertad. En esta parte de culpa hay que entender dos cosas, muchachos. El que es culpable, ¿sí? Y el que es culpado, el culpador y el culpado. Entonces, una parte nuestra que es culpadora y otra parte nuestra que es culpada. La parte nuestra que es culpadora y la parte nuestra que es culpada. En el caso, por ejemplo, de Paola, ¿cuál es la parte culpadora? La parte culpadora hay que identificarla. ¿Y cuál es la parte culpada? La parte culpada la tenemos clara. La parte culpada es no puedo estar. Pero ¿cuál es la parte culpadora? ¿Sí? Entonces, para comprender el ay, sentimiento de culpa es sí, necesario esas partes internas, ¿cierto? Nuestra parte culpable y nuestra parte culpadora. Siempre tenemos que ir a las dos partes. La parte culpada y la parte culpadora. Las dos partes, como si estuviésemos siendo aquí, como si estuviésemos en un juicio. ¿Quién es el culpable y quién es el inocente o el castigador? ¿Cierto? Entonces, aquí, eso. ¿Quién es el culpable aquí? ¿Quién es el Culpador, culpable y quién lo acusa? el acusador, muy bien.
culpable y acusador, muchas gracias. Entonces, aquí tu parte culpable, ¿cuál es y quién es el acusador? Y somos nosotros mismos. Vaya ejercicio tan bonito. Que este es el culpable y yo soy el mismo acusador. Yo, felicidad, te acuso de ser culpable de esto. Y yo, felicidad, me siento culpable, entonces yo voy a pagar la pena. Tremendo el ejercicio. Es un Éramos, en mi caso éramos cuatro hermanos. La sí, mayor fue asesinada hace 23 años ya. Y ella era la que estaba con mi mami todo el tiempo y la protegía y la cuidaba y la apoyaba. Quedó mi otra hermana, mi hermano y mi otra hermana. Mi hermano ujú, siempre vivió por fuera. Entonces mi otra hermana asumió toda la responsabilidad porque ellos me llevaban a mí 12 años de diferencia, entonces yo era la niña de la casa. Se muere mi hermana y queda mi hermano, que nunca estaba involucrado, y yo. Entonces yo tengo que asumir toda la responsabilidad de lo que ellas estaban haciendo porque es lo que yo pienso que debería hacer. Entonces yo misma me meto en el problema de que yo estoy aquí y no estoy allá y estoy esto es, ayudando desde lo que puedo desde aquí, pero para la familia, mi bendita familia, dicen, devuélvase, ¿usted qué hace allá? ¿Qué está haciendo allá? Véngase a cuidar a su hermana, a su mamá, mire, su mamá está sola. No puedo, y ellos no saben que no puedo. Supuestamente yo vivo acá la vida maravillosa del mundo, pero ellos no saben cómo vivo yo. ok, entiendo. Pero volvámonos a la historia, porque tú cuentas la historia en varias partes, ¿cierto? Una historia donde nos volvemos víctimas del proceso, otra donde nos volvemos salvadores, otra donde nos volvemos verdugos y otra donde nos volvemos victimarios. Entonces tú tienes dentro de tu misma parte culpable y culpadora, tienes todas las historias. Y aquí es donde tú tienes que sentarte en el tipo de ser que eres y en los personajes que estás habitando. Porque la historia es mucha, es que hay muchas historias, ¿cierto? Aquí no vamos a aprender en este taller cómo liberarme de la culpa que siento por mi mamá de no estar con ella. No, aquí yo quiero es que sea general, este taller es general, no es Ok, específico, es que a ir a cualquier culpa, ¿cierto? A entender cómo se genera, a entender de dónde nace, saber cómo la transitamos y darle solución. ¿Por qué? Porque siempre entiendo, vamos siempre en nuestra vida va a llegar situaciones que nos van a hacer sentir culpables, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo. vamos a verla, porque no se trata de una historia. Si fuera para una historia, eso es mejor una terapia, pero es aquí el ejercicio completo. Mira que vas a aprender muy bacano porque vas a mirar cuál es tu lenguaje, cómo está tu lenguaje, desde dónde evitas tu lenguaje. Entonces, desde ahí, desde ese sentimiento de culpa, es necesario conocer esa parte. Vas a tener que hacer la tarea completa de decir qué parte tuya se culpa y qué parte de tuya es La culpable. acepta esa culpa, culpable y culpador. ¿Listo? ¿Cómo se forma la culpa? Entonces, quedó claro, muchachos, que tenemos esas dos partes. Genial saberlo. Porque si yo lo sé, eso ya te libera muchas cosas. Yo mismo soy las dos cosas, juez y parte. Yo mismo me castigo y yo mismo me condeno. Yo mismo me juzgo y yo mismo acepto el juicio. Yo mismo digo, soy culpable, pero también acepto la culpa. ¿Y cómo me libero? Si yo digo que soy culpable, también puedo decir, no lo voy a hacer, no lo voy a sentir. Entonces, ¿cómo se forma la culpa? ¿Desde dónde nace esa culpa? Cada persona, como les decía, está regida por ese conjunto de normas, sean cuáles, sociales, filosóficas, culturales, religiosas, familiares. Y aquí es muy importante que ustedes comiencen a hacer un listado de las normas más comunes que ustedes tienen que ejercen y hacen cumplir en cualquier ámbito que se encuentren. ¿Cuáles son sus normas más comunes? Por ejemplo, con los amigos, ¿cuáles son sus normas? En su trabajo, ¿cuáles son sus normas? Con sus parejas, ¿cuáles son sus normas? Entonces, cuando yo sé cuáles son mis normas, pues puedo darme cuenta dónde me convierto en culpable, dónde me convierto en verdugo, dónde me convierto en salvador de la misma causa. Entonces, muchachos, ¿cuáles son sus normas sociales, filosóficas, sociales, religiosas, familiares? Las reglas, normas o reglas. Las reglas familiares son las que hoy nos traen aquí. Las reglas sociales son las que hoy nos traen aquí. Y las reglas religiosas, ¿por qué? Porque es que muchas reglas religiosas nos compramos, muchas reglas sociales nos compramos y muchas reglas familiares nos compramos. ¿Cuándo empezamos a desarmar todas esas reglas? Cuando leemos, cuando aprendemos cosas distintas, cuando vemos con otros ojos, cuando ampliamos el panorama, cuando salimos de estos horizontes, cuando, como el pez, ¿cuándo sabe el pez que está en el agua? Cuando lo sacan del agua. Lo mismo, entonces vamos a salirnos del agua. Así que estas normas se van formando desde dónde? Desde todo nuestro crecimiento.
todo el crecimiento de nuestra infancia, desarrollo de la infancia, juvenil, ya de adultez. Y entendiendo que las normas pueden cambiar a lo largo de la vida. Vamos a cambiar las normas, pero desde que tengamos estado de conciencia. Y todos tenemos ese sistema interno de normas. Todo ser humano está regido por unas normas. Quieran o no quieran, estamos regidos por unas normas. ¿Cuáles son las normas que hoy regulan tu relación con tu hijo? ¿Cuáles son las normas que hoy regulan la relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuáles son las normas que hoy regulan la relación con tu dinero? El dinero es muy difícil de conseguir, por eso no lo gasto. Sí, es una de las reglas que tienes, que se convierten en una creencia. ¿Cuáles son las normas que traes para con tu cuerpo físico? ¿Sí? Entonces, todas las normas se van formando durante este crecimiento y según vivamos en la cultura, en los códigos familiares. ¿Tú sabes cuáles son los códigos familiares? Los códigos de tu familia. Hay que entrar también a evaluar los códigos de nuestra familia. ¿Cuáles son los rasgos personales de mi familia? ¿Cuáles son las normas conscientes que hay dentro de la familia? ¿Cómo sé yo felicidad las normas conscientes de mi familia? Las que mencionaba Paola, que son muy fáciles. Cuando dos o tres hermanos se juntan para juzgar a uno solo porque no hace lo que los otros dos o tres hacen. Esa es una norma familiar, punto. Entonces se juntan dos hermanos a juzgar a un tercero porque no está, porque abandonó, porque se fue. Entonces la norma de la familia dice que hay que estar allá. Es lo general, ¿cierto? ¿Cuál es la norma de la familia cuando hablan del dinero? Siéntate a hablar con dos tíos, un primo y un hermano. Lo que en el común se diga es la norma familiar. Ahorre, guarde, que el dinero es muy difícil y mire si se compra una casa. Todos dicen lo mismo, hay que tener casa, pero cuando tú dices yo prefiero viajar, entonces tu norma ha cambiado, pero la norma familiar es esa. Y puede ser que tú viajes por el mundo, no consigas tu casa, regresas y luego te van a culpar porque tú no tienes casa y porque de pronto te tienes que quedar viviendo donde un familiar porque ahora no tienes plata y te van a juzgar porque te gastaste toda la plata viajando. Entonces, esa es la norma familiar. Y es familiar, no tuya, es lo que la familia, es el precepto, es el pilar, es lo que defienden a capa y espada en familia. Y eso es lo que hay que venir a cambiar. La generación actual está acabando con todos los preceptos y todas las normas familiares. Ese es un regalo que nos están dejando a nosotros. Sí, yo no quiero estudiar, a nosotros nos obligaban a estudiar. Yo no quiero trabajar, a nosotros nos obligaban a trabajar. Yo no quiero, cierto, yo quiero tatuarme, a nosotros nos prohibían tatuarnos. ¿Cuántas relaciones de pareja pueden tener un muchacho de 20 años durante sus 20 años de carrera tan corta de vida? ¿Y cuántas tuvimos nosotros? Pues si tuvimos dos fueron muchas, ¿cierto? De a los 20. Entonces, estas nuevas generaciones nos están enseñando a romper con las normas familiares. Por eso es que nosotros tenemos una frase muy bonita, es que esta generación actual, no es que esta generación actual no, es que ¿qué aprendo de la generación actual? ¿Qué normas rompo con la generación actual? ¿Ves? Entonces, muchachos, códigos familiares, ¿cuáles son los códigos familiares? Cuando entendemos los códigos familiares, podemos vivir de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso de Paola, me voy. Pues tú te fuiste por una convicción y en esa convicción estás viviendo una historia distinta de vida. Los códigos de la familia dice todos tenemos que estar acá. Y tú crees, pongo un ejemplo, no sé si me das permiso, pero tú crees que tu mamá te llama todos los días a decirte, mija, ¿por qué no ha venido? Pues no. Y te llama a juzgarte y a decirte que usted es mala hija. Pues no. Pero entonces te está esperando. Pues no. ¿Sí? A veces está hablando conmigo y me dice, ¿y usted sabe dónde está Paola? ¿Está bien? Imagínese, estando afuera o estando adentro, te va a preguntar lo mismo. Estando al lado de ella o no estando al lado de ella, te va a preguntar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que sientas ese dolor o esa angustia o esa culpa? No es que estés al lado de ella o estés por fuera del espacio físico de ella, es lo que tú crees frente a lo que ella te está diciendo. Y es la regla que tú traes de abandono. Entonces, abandoné, por consiguiente, soy la responsable de la forma en cómo está. Ahora la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú frente al caso que ella está viviendo? Nada. ¿Te podrías sentir mejor si duermes con ella todos los días? Ay, ¿Podrías tampoco estar me dejan. feliz si vivieras al lado de ella y hicieras todo lo que ella hace durante 24 horas? No, no. Entonces, lo que estás experimentando es simplemente una imagen de un deseo o anhelo del pasado que hace que te culpes porque no estás resolviendo ciertas situaciones, ¿ves?
Ahora, aquí hay una norma inconsciente, que es la que vamos a determinar. Entonces hay muchas de estas normas que son conscientes y otras que son inconscientes. Nosotros podemos obedecer, ¿cierto? De manera automática a esa norma, claro, automáticamente obedecemos. Si te llaman y te dicen, la mamá está en este momento en una situación de salud más crítica, culpa, pues pucha, no me va a dar tiempo. ¿Sí? Entonces, se activa esa regla inconsciente generándote culpa. ¿Sí? Generándote culpa. Entonces, cuando establecemos este sistema de normas interno que no sabemos cuál es, ¿sí? Su función será entonces la de ser cumplido. Cuando nosotros tenemos unas normas internas, las tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque es una regla. Ahora, determinemos cuáles son las reglas que tenemos. ¿Sí? Y entonces tiene que ser atacada, pues acatada, perdón, tiene que ser acatada esa norma, tiene que ser acatada esa ley. Es decir, que mi sistema, cualquiera que sea, se va a encargar de supervisar que la norma se cumpla. Mi sistema emocional, límbico, mental, psíquico, que se Mis cumpla. sistemas son mis creencias. Entonces, cualquier sistema, no, puede ser cualquier sistema, el sistema que tú traigas adentro de tu cuerpo te va a hacer cumplir esa norma, ¿sí? El sistema interno, tus normas internas tienen que ser cumplidas y tu ser interno la va a hacer cumplir porque las normas se respetan. Entonces, ¿qué norma estás cumpliendo? Que sientas, que te metas en la cabeza que tú eres la culpable de lo que estás viviendo. Entonces, es una norma que estás cumpliendo, listo. Es una norma que tú estás cumpliendo. ¿Cuál norma estás cumpliendo? Tenemos que entrar al sistema de normas que hagan que se cumpla. La justicia, como sea que sea, cuando una persona hace algo en contra de la ley, por ejemplo, roba, la capturan y la condenan de acuerdo al robo, pues al tipo de robo, ¿cierto? Entonces, hay una norma, hay una ley y hay una pena. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Yo tengo una norma y hay una ley y hay una pena. Entonces, la culpa es la pena por la norma que estás incumpliendo y por eso entonces sufres porque no la estás cumpliendo. Entonces, encuentra el mayor sufrimiento que tienes sobre no cumplir la norma y ahí saldrá la ley, ¿cierto? Para poder entender cuál es la regla que yo estoy incumpliendo, tengo que evaluarme mi sufrimiento y tengo que evaluarme a qué parte sufro o de qué parte estoy sufriendo. Entiende tu sufrimiento a través de la norma que te estás haciendo cumplir. Es que el sufrimiento viene de obligarte a cumplir una norma. De ahí viene el sufrimiento, de ahí viene la culpa. La culpa viene de, me estoy obligando a cumplir esta regla, por eso sufro, cuando ya no la quiero cumplir. Por eso es culpa. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. me obligo a cumplir esto que ya no lo quiero cumplir. Por eso, igual a culpa. Por eso me siento culpable, porque me estoy obligando a cumplir una norma en mí que ya no está, o que ya no la quiero, o que está y no me la veo. Entonces, todo tu sistema emocional, límbico, físico, todo tu sistema, lo que sea, el sistema interno, te está llevando a que la cumplas. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito, este es muy fácil de entender. De niño, de niño, tu madre te decía, llegue a la casa, cámbiese, guarde el uniforme, almuerce, haga las tareas, ¿cierto? Cuando usted tenga todo listo, puede jugar. Entonces, Tal cual. cuál fue la regla que guardamos nosotros de niños? La regla es, para disfrutar y jugar, tengo que tener todo listo, todo listo. Entonces, de adultos crecemos y mire, ya no vamos al colegio, vamos al trabajo, ¿cierto? Ya llegamos a la casa y ya no hay quien nos cocine, ya tenemos que cocinar. Ya tenemos que recoger el desorden o organizar lo que hemos hecho de desorden. Y entonces, Ujú. la regla que tienes es, hasta que no llegue a mi casa, organice mi casa, lave los platos hasta el último plato, hasta que no limpie el último piso, la última baldosa de mi casa, no voy a poder Empezar ¿qué? a Jugar. salir a divertir. Para el niño era jugar, para el adulto es ver Netflix, ir a rumbear, ir a pasear, conversar con una amiga, ver televisión. Ujú. Eso es. Tal Tienes cual. o no ves.
Entonces, si ves cómo lo grabamos, o sea, mira que no es lo mismo de niño, es distinto, pero de adultos es la misma vaina, lo grabamos igual, ¿eh? Lo grabamos tal cual. Otro ejemplo muy especial, ese está entendido. Por eso es que quiero que entiendan las reglas que grabamos con lo que nos entregaron familiarmente, por eso hay que ir allá a la infancia. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo una de esas normas internas. Por eso me siento culpable. ¿Cierto? Otro ejemplo, vamos a hacerlo con el dinero. Entonces, de niño, tú mirabas en el colegio que a muchos amiguitos les daban ciertas cosas y a ti no. Entonces tú las pedías. Y entonces siempre te decían, no hay, para eso no hay, para eso no hay, no tenemos, para eso no alcanza. ¿Cierto? Sí. El dinero es muy difícil de conseguir. A su papá no le queda muy duro. Lo poquito que le dan o que trae es para el mercado y para los servicios o para la arriendo. ¿Cierto? Que así era lo poquito que entra, o sea, nosotros somos muchos, entonces hay que cuidar el dinero. Entonces tú de niño, igual, dijiste, dinero igual a sufrimiento, igual a cuidarlo, igual a necesidad, igual a escasez, igual a no comprar nada. De adulto, tomas el dinero, coges el dinero y dices, el dinero es sufrimiento, es escaso, no se puede malgastar, hay que guardarlo porque no se puede usar para otras cosas que no sea para arriendo, servicios o transporte. ¿Eh? ¿Es o no es claro una norma que nos compramos? ¿Eh? Así Muy, es. muy bien, ¿cierto? Otra norma que nos compramos de niños. Está papá y mamá en la casa. Sea que papá y mamá duerman o no duerman juntos, sean o no pareja, pero siempre tenemos a papá y mamá. Un ejemplo, de niños, nosotros de niños. Entonces, ¿qué es la pareja para nosotros? Lo que grabamos de niños. Yo de niño veía a mi papá y a mi mamá. Mi mamá estaba en la casa, arreglaba la casa, hacía el aseo, hacía el oficio. Mi papá salía a trabajar, traía el dinero, traía el mercado. Yo de niña crecí con la norma. La mujer, la mamá es la que está en la casa cuidando y haciendo. El hombre es el que está afuera, trabajando y trayendo. El hombre llega, le ponen hasta los zapatos en la entrada, le llevan la comida a la cama, le hacen lo que sea. Así fue lo que aprendimos. Crecimos y buscamos relaciones para comportarnos así, porque mi regla es, yo soy la mamá, yo soy la mujer, yo soy quien cocina, yo soy quien plancha, yo soy quien lava, yo soy quien atiendo, yo soy quien me encargo de la casa, y el hombre es quien trae solo el dinero y provee. Entonces me consigo hombres, relaciones, donde yo hago todo y el otro no hace nada, solo trae dinero. Y digamos que no traiga dinero, porque ni eso trae, muchos. Entonces, pero está la figura de que ahí está, porque yo de niño crecí y entonces si tengo hijos, yo crecí y aprendí que está papá y mamá y los hijos, y que cada hijo decide cuándo se va de la casa, y que ahí se acaba la familia, o es otra extensión de la familia. Entonces, si se dan cuenta, las reglas que nosotros nos impusimos, aprendidas de los modelos que vimos. O sea que tus culpas vienen de y tú estás infringiendo reglas internas, transgrediéndolas, por consiguiente, tú crees que estás haciendo mal. Imagínese uno sentir que hace mal. Por ejemplo, esta otra, ¿cuántos de nosotros un domingo a las 5 de la tarde tenemos que estar en la casa? O 6, o 7, o en semana. ¿Por qué? Porque de niños no podíamos salir, de niños no nos dejaban salir, está prohibido. Y usted está con una amiga pasando bien rico tomándose un café y empieza a picarle el cuerpo y ustedes, ay Dios mío, ya está muy tarde, pero es que son las 8 de la noche. No, Sí, no, no, pero es está muy que es tarde. domingo y mañana hay que madrugar. Pero estoy pasando muy bueno. Entonces la culpa, o sea, la culpa es, como tengo que madrugar, no puedo disfrutar, porque se tiene que acostar temprano porque hay que madrugar. Tienes una regla que dice, como hay que madrugar, tienes que acostarte temprano, entonces no puedes disfrutar. Esa es, esa es otra regla que tenemos. ¿Listo? ¿Nos pasa? Claro que nos pasa. Sí que vamos entendiendo el proceso. Está chévere, ¿cierto? Está Entonces, chévere. cuando se rompe una de estas reglas internas, les decía, cuando usted rompe una de esas reglas internas que se acaba con todo, ¿sí? Ahí hay una señal. Ahí está la señal, ahí. Por eso prestemos la atención ahí, porque por eso la culpa se convierte en mi gran solución, ¿cierto? Entonces, cuando se rompe alguna de esas reglas internas, ahí hay una señal. ¿Y esa señal de qué?
de una alarma que te está diciendo, préstele atención, que hay una regla que no va, que ya es obsoleta y que necesitas corregir porque te está haciendo sentir culpable por lo que sea. Entonces, esta alarma es el sentimiento que llamamos culpa. Y cada vez que yo realizo alguna acción que transgreda, ¿sí? Alguna de esas pautas establecidas, internas, las que yo tengo aquí en mi conjunto interno, ¿sí? De normas, aparece la culpa. Cada vez que yo transgredo esa regla, aparece la culpa. Y el sentimiento de culpa, entonces, es la señal de que nos encienden esas luces rojas, tin, 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 como el semáforo rojo, ¿sí? Cuando se rompe una de esas normas. O sea que la culpa es un gran regalo, porque nos va a mostrar una regla que traemos consciente o inconsciente y por eso estamos atascados. Entonces, ese juzgador interno que me culpabiliza porque hice algo, de la consecuencia es escuchar esa voz que en vez de sentirnos culpables nos lleva a liberarnos, ¿cierto? A liberarnos. Otro ejemplo, por ejemplo, como en la infancia, atenderás siempre a todas las personas que te piden ayuda. En la infancia, pues a mí me corresponde, yo no sé a ustedes, pero de niña, ¿sí? A mí de niña me decían, tiene que respetar a todas las personas, tiene que hacerle caso a todas las personas, tiene que escuchar a todas las personas, tienes que estar al servicio de todas las personas. Atenderás siempre a todas las personas que te pidan ayuda. Por ende, si yo hoy realizo una acción que implique no haber ayudado a una persona que solicita mi ayuda, entonces mi culpador interno me lo informará. Entonces, a través de ese sentimiento de culpa, me castigará. Cuando entendamos esto, entonces ahí yo podré solucionarlo y entonces entiendo que esa culpa es una emoción ya que se convierte en una liberación. Cuando ya miro de dónde viene esa regla, la sensación de la culpa se convierte en una emoción. Y esa señal me da el paso a la libertad, y es lo que me está diciendo, pase a la libertad. Entonces, nos faltamos a esa regla, y al faltar a la regla es donde traspasamos esa culpa a la libertad. De la misma manera en que si es bueno o no es bueno, es, tenemos o no tenemos, si hacemos o no hacemos. Entonces, ¿qué es la culpa? Es una señal. Es la alarma que me informa que estoy transgrediendo una regla interna. Es la voz interna culpadora que me dice, cuidado, valida, verifica, rectifica, que hay una regla que es obsoleta, que hay una regla que ya no va más, que hay una regla que te está dañando, que hay una regla que te está culpando. ¿Ven? Que hay una regla que te está diciendo que, que tienes que cambiarla, que tienes que corregirla. Hay una regla que te está diciendo ya, no más, esa ya no sirve, ya no sirve. Con los hijos, pensemos en los hijos, ¿cierto? Los que tenemos hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos nos sacan en cara tantas cosas? Y hoy en día no, pues hoy en día tienen la capacidad de decirte, bueno, yo caso le dije que me tuviera, ¿usted para qué me trajo a mí? Enfrentan, sí. Entonces, para ti se prende una alarma roja, así una alerta roja, ¡pin! Porque adentro tienes una regla y una norma que dice, yo nunca le voy a hablar así a mi papá, Respeto. y yo nunca le voy a hablar así a mi papá. Yo prefiero que me maltraten, que me digan mal hijo, que me digan que soy lo peor, pero a mí me dijeron que había que respetar, así me pegaran, me violaran, me abusaran, así me dañaran, ¿cierto? Entonces, Ujú. tienes que permitirte que decir, alerta, mi hija me está informando algo, mi hija me está informando que yo tengo una regla interna que para mi generación funcionó, pero que hoy a la generación actual, al momento actual de mi vida es obsoleta. Eso me está enseñando mi hija. Por eso les decía al principio que entender la sensación de la culpa, mirarla como la regla, de dónde nace la regla, me va a ayudar a liberarla. Así que repasemos. Todos tenemos ese conjunto de normas que nos rigen. ¿Cuál es el conjunto de normas que te está rigiendo ahora? Y es fácil, muchachos, es fácil. Felicidad, ¿cómo sé si pueden ser muchas? No, no. ¿Qué es lo que a usted le hace sufrir? ¿Qué es lo que hace que la saque de su paz? ¿Qué es lo que hace que usted se sienta mal? ¿Qué es lo que hace que usted se sienta que no vale, que no tiene, que no es capaz? ¿Qué es lo que hace que usted se sienta que no es poderoso, que es maravilloso? ¿Cierto? Entonces, todos tenemos ese conjunto de normas que nos rigen consciente o inconscientemente, ¿sí? Y que cuando las transgredimos,
es una alarma para vivirnos en ese sentimiento de culpa, pero en vez de quedarnos en ese sentimiento de culpa, ya sabemos que es una alarma, y al saber que es una alarma, lo que digo es, bueno, entonces, esta regla me funciona, esta regla me está dando paz, esta regla me está sumando, no me suma, me está dañando. A ver, alerta roja, bombillito, culpa, soy mala hija. Venga, hay una regla que yo de niña me creé, que para yo ser buena hija tengo que estar al 100% disponible, entregarle todo mi dinero, ¿sí? Esperar a que se muera para poder hacer mi vida y ser feliz. Ahora, no estoy al 100%, no le puedo entregar todo mi dinero, no puedo estar con la persona, no le puedo ayudar más. Alerta, soy la más mala de todas. Hay que ir a corregir la regla, toda regla se tiene que corregir. Es que las reglas se hicieron para ser corregidas. Las reglas se hicieron para... En eso tiene que ver la autoestima, Feli, Ya vamos para allá, claro. Ujú. tiene que ver. Pero más que la autoestima, no es que tenga que ver la autoestima, que definamos, pero ahorita definimos la autoestima. Témelo ahí, yo termino acá. Pero no Ok, tiene que ver, ¿por qué? Porque la autoestima es una capacidad de medida frente a lo que yo soy. La autoestima es por encima de lo que digan los demás, yo soy. Y ahí entonces mis reglas han cambiado, o sea, yo tengo una nueva regla, la autoestima, alta autoestima, reglas nuevas, reglas que te empoderan, reglas que te hacen sentir poderosa, reglas que te llevan a un nivel de amor, reglas que te hacen sentir que eres valiente, ¿cierto? Y lo que es baja autoestima, ¿cuáles son las reglas de la baja autoestima? ¿Sí? La culpa, la rabia. Entonces, la baja autoestima, ¿cuáles son tus reglas? No sirvo, soy mala, no estoy, no valgo. Entonces, tiene que ver todo con la autoestima, pero no es auto, sino que alta o que baja. No es la auto, sino arriba y abajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darte el permiso de elevar tu estima, pero para elevar tu estima tú tienes que ir a corregir las reglas. Si tú no corriges las reglas que hoy te prenden la alarma roja, entonces tu no hay estima, estima. si algo pasa, por ejemplo, llega tu hija y te dice, Paola, pero ¿cómo que Paola? Dígame mamá. No, Paola, si usted es muy mala mamá, ¿cierto? Te prendió una alarma. La alarma te llevó a una regla. La regla está en verde. No hay culpa. ¿Por qué? Porque tú sabes que no eres mala mamá. Punto. Sí, sí, Mala yo mamá, lo sé, lo tengo claro, no tengo por qué dejarme mover. pum, mala mamá. Mi regla está muy clara. Defínete, define la palabra madre. ¿Para ti qué es ser una madre? ¿Ves? Y entonces ya te dice, usted es mala mamá porque es que usted no me ayudó a la universidad, usted no me ayudó, usted no estuvo conmigo, usted no me acompañó. ¿Sí? Mala mamá es una persona que da libertad, que ayuda, que entrega, que da para ti, pero para mí no. Entonces, la que tiene que revisarse las reglas y la descripción o la definición de mamá es tu hija. Para ella, ¿qué es mala mamá y buena mamá? Ella es la que está sufriendo con la descripción, no tú, con la definición, perdón. Entonces, Perfecto. imagínate tú como mamá diciéndole, hija, bueno, te voy a hacer una invitación. La verdad, yo en mi concepto no tengo ningún concepto de ser mala mamá, pero te voy a invitar a que revises tus reglas internas que traes de la definición de madre. Si hay algo que ahora te está encendiendo la luz roja, porque crees que yo estoy haciendo algo, diciendo algo que hace que me sientas mala mamá, entonces ve y valida cuál es la regla que tú te has puesto, hasta dónde has puesto una regla o el nivel de la regla de que crees que soy buena o mala mamá. ¿Cómo me estás midiendo? ¿Desde dónde me estás midiendo? ¿Ya? Distinto a justificarle porque eres buena mamá, que es donde nos desgastamos todos. Comenzamos a justificarle. Claro, es que usted no va, es que usted no mira todo lo que tuve que hacer para ayudarle. Usted ni siquiera se da cuenta los sufrimientos, las noches, las penas, las angustias, las hambres que pasé. Cuántas mierdas limpié, cuántas no sé qué, cuántas no sé cuántas. Eso no lo vale usted. Usted todo lo tenía. Usted tenía su cama, tenía su casa, tenía su estudio, usted no tenía y no quiere estudiar. Eso no lo van a entender. Son reglas. Para ella la regla era la siguiente. Ella vivía en una casa donde estaba la señora con su esposo, sus hijos. Un ejemplo, no sé cómo viviría tu hija, pero pongo el ejemplo, ¿cierto?
Y ella veía que su esposo llegaba, estaba la mamá, entonces vivía una familia donde estaban muy felices, aunque la muchachita no tuviera universidad o la mejor universidad. Entonces ella aprendió que la familia era eso. O a lo mejor vivía con una persona que todo el tiempo le decía, su mamá no existe, su mamá no es, su mamá no la ama. Su mamá cree que ser mamá es Su el mamá la dinero. abandonó. No, y su mamá cree que ser mamá es el dinero. Su mamá la abandonó y solo le manda dinero. Ella cree que con mandarle dinero ya está. Entonces ella no tiene el concepto de mamá, sino que la regla de ella es todo, menos el dinero, es mamá. Y el dinero solo es mamá. Entonces, para ella, yo creo que ella tiene un conflicto con el dinero, porque al tener conflicto contigo, tiene un conflicto con el dinero. La regla de ella es el dinero, ¿no? Ella pelea con el dinero porque como a ella, entre comillas, le vendieron que la mamá le compró el cariño, le compró el afecto y la abandonó. Entonces, para ella, el dinero es el culpable de que la mamá se haya ido. Por eso odio el dinero. Por eso no me rindo. Ahora, a lo mejor para ti, el dinero es muy difícil de conseguir, muy escaso, porque me separó de mi familia. Ahora me toca lucharlo y no me voy a ir hasta no conseguirlo, porque no me puedo ir sin tenerlo. Porque vine. Entonces, perdí todo esto y tampoco voy a tener eso. Es una regla, es la regla. Es que sí. Entonces, es una regla. Así que sentirnos culpables es bacano entender esto, porque ya cuando vamos entendiendo esto, se abre una luz impresionante, se abre una luz grandísima. Entonces, sentirnos culpables, así, sentirnos culpables entonces es la consecuencia, grave es esto, que quede aquí para todos nosotros. Sentirnos culpables es la consecuencia de escuchar esa voz interna que me culpa por algo que hice o que no hice. ¿Ves? Por ende, nuestra parte culpada y culpadora son dos elementos intrínsecos, este se lleva con este de sentimiento de culpa, el que te culpa por no y el que acepta la culpa porque es así. ¿Ves? Entonces sentirnos culpables es esa consecuencia de qué? De escuchar esa voz interna. Ahora lo importante es cómo recibo esta información. Cuando sientes la culpa, ¿cómo la recibes? ¿Sí? Ya que la señal de la culpa es necesaria. Es necesaria. Por ejemplo, para los que trabajamos en estos temas, para los que trabajamos como terapeutas, mentores, coaches, el tema de la culpa puede llegar en el sentido en que alguien te diga que usted es malo. Entonces, la regla que yo me impuse como terapeuta, mentora, coach, por ejemplo, un mentor, un coach, un terapeuta se puede poner una regla de que a todo el mundo que atienda y a todo el mundo que le llegue, esa persona se va a ir bien, se va a ir feliz. Pero si hay uno solo, que es la excepción, ojo pues, acuérdense que la excepción quede a la regla. Si hay uno solo que no esté de acuerdo, que no se sienta bien y que ataca por eso, entonces, no hay, por uno solo de 1000 personas que atienda, va a sentir culpa, entonces va a sentir que es malo. ¿De dónde nace la culpa? De la perfección. Tengo que ser perfecto, tengo que ser el mejor, todo el mundo tiene que quedar a gusto conmigo, entonces mi regla es sencilla, el que esté conectado conmigo, al que le guste esto, le sabe. El que no, siga su camino. No todo el mundo tiene que estar dispuesto a escucharme, ni tiene que estar dispuesto a invertir para estar conmigo. Para nada. Ahí está. Eso mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Pasa con nuestras parejas. Entonces, ¿cuál es la norma que nosotros traemos con relación a la relación de pareja, con relación a eso que llamamos pareja? ¿Sí? Entonces, no tengo pareja porque para mí la pareja es muy difícil conseguir, o los hombres son muy difíciles de atender, o las mujeres son muy caprichosas, no sé. Pero entonces no es que las consecuencias, que hay que ir a la regla que te grabaste. ¿Sí? Entonces lo importante es cómo recibimos la información, ya que la señal de culpa es necesaria, claro, ¿sí? Pero hay muchos modos en que esa alarma, esa alerta, te va a sonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede torturarte día y noche. O puede ser una alarma tranquila y amorosa, pues una alarma que te diga, hey, escucha que hay algo que no te está funcionando. ¿No? Entonces, ya depende de ti. Para comprender, entonces hay que entender cuáles son los tres elementos que conforman el sentimiento de culpa. Hay tres, ¿sí? Que son las normas, el culpador
y el culpable. Y hay que definirlas. Normas, culpador y culpable. Y cada una de ellas tres están en nosotros. Entonces, ¿cómo me culpa este culpador interno? ¿Y cómo me culpo y acepto la culpa de este culpador interno? Entonces, estos tres elementos tienen que explorarse de una manera personal. El culpador, el culpable y la norma. Hay que sacarlos por separado sobre la alarma que estás teniendo. Alarma, mala hija, punto, ya eso es todo. Igual a culpa. Entonces, culpador, define al culpador. ¿Quién es el culpador en este caso? ¿Y de qué te culpa? Culpable, porque acepta la culpa. Y norma, ¿qué haces que tú sí aceptes la culpa o qué haces que salga el culpador a culpar? ¿Ves? Porque cada escenario es diferente. Entonces, cuando yo ya tenga este escenario, voy a decir, no, es que venga, pues que es que aquí lo que hay que es cambiar la norma. No, 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 no. Ahí Entonces se hay clarifica. que ir a modificarla, ya vamos para allá. Hay que ir a ese interior a mover esos tres personajes. ¿Sabes cómo la modificar? La primera forma es conocernos. Hay que conocernos internamente. Tengo que conocer cómo es mi culpador interno. Lo primero, tengo que conocer mi culpador interno. ¿Cómo conozco mi culpador interno? ¿Cierto? Si mi culpador interno me culpa para informarme que estoy faltando a una norma de esas que tengo aquí creadas, internas, y me informa de manera amable, ¿cierto? Para que corrija ese error, entonces me ayuda a repararlo. Esa es la culpa sana. Eso es lo que se conoce como culpa sana. ¿Listo? Pero si mi culpador interno viene y me hace así, mala, perversa, mala, horrible, mala mamá, bruja, se va a morir por tu culpa y si se muere entonces toda la vida lo vas a pagar. Usted es la peor, usted es lo más horrible. Eso es la culpa insana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no me va a ayudar a mirarlo, a observarlo, ni a repararlo. ¿Sí? Entonces, sino que eso se convierte ¿qué? En algo disfuncional, se convierte en ese error continuo donde yo todo el tiempo voy a ser una víctima y luego me convierto en un verdugo. Entonces, eso, lo que cuando te avisa, ese culpador interno, cuando te avisa sutilmente, cuando te muestra internamente que es algo que tienes que analizar, se conoce como culpa sana, pero también como culpa funcional. Y esa culpa funcional es que el objetivo se cumple de manera linda y desde la autocompasión. Entonces, lo primero es comenzar a corregirnos desde la manera en cómo me ataco cuando se me prende la alarma, igual a culpa, frente a las cosas. Porque inmediatamente quiero defenderme. Si tu hija, ejemplo, Felicia, un ejemplo porque quiero aprenderlo, pero así ya, ya, ya. Llama a tu hija, te dice cualquier cosa. Mamá, eh, definitivamente con usted no se puede. Yo he tratado de todas las maneras, ¿sabías? Por sentarme a verla de una manera distinta, pero para mí usted no es mi mamá. Yo no la respeto como madre, no le tengo validez como madre. Entonces, no me vuelva a llamar. No me diga que me ama, usted no me ama, no me diga que me quiere, usted no me quiere. Usted prefirió estar allá, usted eligió estar allá. Es más, usted es tan mala mamá que ni siquiera es capaz de venir a atender a su mamá ni a la abuela. Y ni siquiera es capaz de despedir a su papá y ni siquiera estuvo para su hermano. Usted es así de mala mamá. Usted cuelga el teléfono, ¿cierto? Es más, se lo tiran, ni siquiera lo cuelgan, se lo tiran. Inmediatamente, ¿usted qué hace? De rodillas comienza a llorar, se tira a la cama, empieza a sentir que el mundo se le vino encima, empieza a unas expresiones, unas sensaciones corporales que usted dice, se me acabó la vida. Ansiedad, tristeza, insomnio. Usted dice, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En serio que ¿Qué así de estoy alto, haciendo acá? así de mala soy. Por mi culpa, entonces se muere mi hermana, se muere mi papá y ahora se va a morir mi mamá y no va a poder despedirme. Y mi hija es quien me está pidiendo eso. Y ahora me dice que ya no tengo hija, entonces no tengo ni hija, ni mamá, ni papá. Entonces ¿yo para qué estoy aquí? Y fuera de eso, que estuviera viviendo bien. Pero fuera de eso tengo que hacer, trabajar, vivir, pagar, no salir, porque tengo que mandar, porque tengo que ayudar.
Ah, no, como dicen aquí en mi pueblo, empaque y vámonos porque la cosa está muy grave. Eso es lo disfuncional, esa es la culpa insana. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Felicidad. ¿Cómo lo reparo? Ahí la autoestima es por el piso, es una baja autoestima, obviamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está tu culpador interno torturándote, Exacto. humillándote, atormentándote, ¿cierto? Excavar, dañar tu autoestima, hacerte sufrir, hundirte en el fango, meterte hasta lo más profundo. Mejor dicho, se fue para el infierno, allá llegó, se quedó en el inframundo. Entonces, eso es disfuncional. ¿Sí? Y allí entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Comenzar a hacer un acto de reparación de la siguiente manera, porque generalmente, dejo el punto ahí que ya les termino de explicar cómo lo hacemos, pero vamos entendiendo, ¿no es cierto? Vamos comprendiendo, o sea, Absolutamente. bonito poder entender que estoy, estoy basando mi vida en dos o tres normas, y discúlpenme la expresión, ¿cierto? Que me hacen vivir como un culo. Mejor dicho, mis normas que me rigen son una mierda, con todo el respeto que nos merecemos. Tengo normas que solo me hacen ver que yo soy lo más malo del mundo, que es que tengo que hacer tener las otras normas, porque ahí viene la pregunta, porque hay personas que les ha pasado cosas peores, situaciones peores, porque esas personas no sienten culpa. Y si usted le dice a una persona llamada como se llame, lo que sea, que tenga una norma distinta a la tuya, y si tu mamá se muere, pues se entierra. Y si tu hijo se muere, pues agradezco a la vida. Y entonces te mueres tú, no, ¿por qué? Mi norma no dice hijo muerto, mamá muerta, no. Mi norma dice el muerto al hoyo y el vivo al baile. Eso dice mi norma. Mi norma no dice si se muere el hijo, se acabó la vida. Y mi norma no dice si se muere mi mamá, se acabó el mundo. Eso no dice la norma. Mi norma no dice eso. La suya sí dice eso. Eso es lo que estoy tratando de hacer yo porque pienso que siempre he pensado en todos los demás y nunca he pensado en mí. Y yo quiero buscar mi futuro aquí porque yo ya no me veo allá. ¿No? Entonces no es que, entonces no vas a buscar tu futuro allá, porque es que tu futuro no está allá, es tu presente. Y Eso donde que ames sí. tu presente, lo conviertes en un futuro. Exactamente. ¿Ves? Entonces lo que necesitamos es ir a entenderla. Tenemos normas obsoletas, muchachos, vean, muy sencillo. Es como, ustedes conocen un, bueno, no sé, carros, hablemos de automóviles. Hagan de cuenta que tenemos un Renault 4. Yo no sé si ustedes saben que es un Renault 4. Yo Un tengo Chevy. uno. Tenemos un Renault 4 y pues vamos a la estación de servicio de gasolina, a la estación de servicio, y le metemos gasolina extra al Renault 4. Es como parecido. Querer meterle gasolina extra a un Renault 4. ¿Sí es eso. Entonces, no puedo porque no, el carro no me va a recibir y ni me va a No sé entregar. ninguna diferencia. No está diseñado para eso. Entonces, tus normas actuales te están mostrando que están obsoletas, muchachos, todo cambia, cambia nuestro cuerpo. Mírate al espejo, lo distinta que eres antes de salir del país o lo distinta que eres desde el momento en que te casaste. ¿Cambió tu parte física? Sí. Entonces tus normas cambian. ¿Cambió, cambió tu historia eh, física? Tus normas cambian. ¿Cambió tu religión? Tus normas cambian. ¿Cambió el entorno? Tus normas cambian. Cambiamos continuamente. Entonces, ¿por qué tenemos las mismas normas? Esas que nos hacen sufrir, si te hacen sentir bien y van para adelante y te empujan, quédate con ellas. Son las normas que te hacen regir una vida distinta, ¿cierto? Entonces, lo que se siente terriblemente mal por haberse transgredido en esas culpas o en esas alertas es sentirse que se quiere morir uno, sentirse que la vida no sirve, sentirse que uno es mala persona. La culpa, lo que lo hace a uno experimentar es lo que hace que tú te califiques o te descalifiques como buena o mala persona, es eso. Pero mira qué tan especial, como que yo tengo una regla interna que me califica o me descalifica. Es que ni siquiera es afuera, es que soy yo. Yo Soy yo. misma me juzgo más. El culpador, el culpable y la norma. Tenemos que ir a los tres. Entonces, esa voz culpadora te dice, yo te culpo por esto otro.
por aquello otro, porque tú transgrediste la norma que nos rige, que dice tal cosa. Así hay que comenzar a hablarlo. Y así vamos a corregir la creencia. Otra vez felicidad, otra vez felicidad. Ya le voy a enseñar la frase para que corrija la creencia. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Entonces, yo te culpo, así. Doris Cecilia Sepúlveda, yo te culpo. Felicidad Velázquez, yo te culpo por esto. Y le describes, yo te culpo por esto, por esto, por esto. Y lo otro es porque tú transgrediste la norma que nos rige, que dice así. Tenemos una norma, felicidad, que dice que a todo ser que tú atiendas tiene que irse feliz y contento y decirte que eres la mejor. Si uno de ellos dice que no, entonces yo te culpo por ser malo. no Y entonces importando todo el resto que se hizo bueno. queda uno como plop, ¿cierto? Entonces, vamos a practicarlo. Practiquemos desde allí, desde darle ese decreto a la mente inconsciente. ¿Por qué te culpas? Yo te culpo. ¿Por qué te culpas? ¿Sí? Es Paola, Adriana, Gabriela, Lucía, Carlos, Antonio, así como lo hemos venido viviendo o haciendo este ejercicio, ¿sí? Yo te culpo porque transgrediste esta norma, que esta norma dice que tienes que ser así. Ahora, paga el precio. Tremendo. Es un ejercicio muy liberador, o sea, les invito a que lo hagan porque es un ejercicio muy liberador. Entonces, ¿yo qué tengo que? ¿Pagar el precio o corregir la norma? Corregir la norma. Ah, entonces empiezan las preguntas. Ah, felicidad. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? Entonces, Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a mirar su vida, qué es lo que está haciendo mal, o qué es sus creencias, ni qué la está forma haciendo. en que se toman sus decisiones. Eso es. Ni bien ni mal, es lo que estás haciendo. Es ¿qué estás haciendo? Pues por lo menos ya estoy indagando para mejorar mi vida. Claro, claro. Así es. Entonces, voy a dejarles un regalo ya. Vamos a hacerlo en 2 minutos. En 2 minutos, ya, 2 minuticos. Vamos a escribir. ¿Cuáles? Cinco culpas. ¿Cuáles son las mayores 5 culpas por las que hoy sufro? Me siento culpable por esto, por esto, por esto y por esto. 5. Si no tienen 5, entonces 2. Y si no tienen 2, pues elige una. Y si no tienes ninguna, fantástico, al menos para hacer el ejercicio. Y luego vas a hacer lo siguiente. Vas a decir el decreto. Yo te culpo. Y el nombre. Felicidad de las que yo te culpo porque transgrediste esta norma. O sea, la norma de que todo tiene que ser así, perfecto. Por eso, tú tienes que pagar el precio de esto, de sufrir así, de sentirte mal y de vivir así. ¿Listo? Muy bien. Escribe 5 culpas y luego con cada una hazle el decreto, sea que lo hagas escrito o verbal. ¿De acuerdo? 5, las que necesites hacer. Con esas 5, vamos a hacer un ejercicio ya a continuación. Entonces, ya con ese listado de las 5 culpas que tenemos, porque hiciste un listado de 5, de 3, de una, pues, ¿qué vas a ir a hacer? Tus decretos y tus manifestaciones. Y cuando hagas esos decretos y esas manifestaciones, ¿qué vas a sentir? Pues, ¿qué vas a sentir? Que simplemente estás transgrediendo un mismo límite que tú misma te hiciste. Entonces, aquí viene algo muy bonito y muy valioso, muchachos. Resulta que, ¿de dónde viene la palabra límite? ¿Por qué se hizo tan de moda la palabra límite? Porque nosotros durante los últimos tiempos, hemos querido poner límites. ¿Por qué decimos voy a poner límites? Es que ya no más, no voy a permitir más. Ponemos límites es por una sencilla razón, es porque no hicimos acuerdos o los que tenemos son obsoletos o los que hicimos no corresponden a eso que yo llamo límite. ¿Ves? Entonces, cuando tú estás poniendo límites, sufres. Mejor, haz acuerdos. Y eso nos pasa con la transgresión de la regla. Cuando te sientes culpable, incumpliste una norma, incumpliste una regla, y como te sientes culpable por haber incumplido esa norma y por haber incumplido esa regla, entonces, ¿qué pasa? Entonces sientes que ahí necesitas poner límites,
Pero en vez de poner límites, vamos a hacer acuerdos. Necesitamos comenzar a hacer acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos a los que tenemos que llegar con nosotros mismos? Necesitamos comenzar a hablarnos distinto. Necesitamos hacer un acuerdo de convivencia con nosotros mismos en el caso, por ejemplo, de la pareja. Entonces, yo acuerdo conmigo misma que puedo estar con alguien hasta este punto si vivimos así, 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 pero cuando ya no esté viviendo así, 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 ya no voy más. Entonces, lo más bonito del caso aquí es entender que cuando yo transgredo mi regla, no cumplo mi norma, es porque todos los límites se rompieron, no hay ninguno de ellos. ¿Y cuáles son mis acuerdos? ¿Cuáles fueron tus acuerdos? A lo mejor sufres porque no tienes acuerdos, pero creerías que los hiciste y por eso es que piensas que te pasaron los límites. Por eso hay que ir a ese punto tan bonito de volver a reencontrarnos, de volver a estarnos para nosotros, de volver a estarnos para nuestra vida. Entonces, ese culpador, volvamos al propósito de esto, ¿cierto? Yo te culpo por esto y esto y esto. Transgrediste esta norma. ¿Por qué? Porque lo que nos rige es esto y tú no estás cumpliendo con lo que nos rige. Entonces, vamos a poner otro ejemplo de los que hemos hecho hasta el momento. Mi madre está enferma. Vamos a poner este a ver si de pronto por acá, por este lado, nos dan más respuestas. Mi madre está enferma y yo emprendo un viaje, no importa. Un viaje que tenía programado, un viaje que decidí hacer, o estoy por fuera. Y me siento culpable por irme, ya que mi madre está muy mal. Estoy faltando ¿qué? A la norma de, comillas, deberías estar con tu madre ya que tiene un problema de salud y se puede morir. Y entonces por eso te sientes terrible, te sientes mal, te castigas. Ahora que ya emprendí este viaje, que ya estoy en este colectivo, que ya estoy en este camino, que ya estoy en este proceso, que ya vivo donde vivo, ¿sí? Pero con ese sentimiento de culpa por haberme ido, lo que mi culpador interno funcional, ojo que hablamos del funcional, del que te informa, podría proponerme en lugar de torturarme es, o sea, que ya mi culpador funcional me proponga, no que mi culpador disfuncional me torture. Ahí entienden la solución. La diferencia. Entonces, llamemos a mi mamá todos los días para ver cómo se siente. Busquemos a alguien que la cuide todo el día y esté atenta a ella, ¿sí? Y si en algún momento mi mamá empeora, pues simplemente conectamos con el ser divino que tenemos, agradecemos lo que tenemos que agradecer y entregamos esto a la divinidad. Entonces, mi culpador funcional me ayuda a ver un camino distinto para corregir la regla de tengo que devolverme porque tengo que estar, porque tengo que acompañar. Y entonces ese culpador funcional se convierte en un culpador maduro y es el que ayuda a reparar, mientras que el culpador inmaduro es el que castiga y tortura, porque el culpador inmaduro, ese castigador, te diría, ¿cómo tomaste esa pésima decisión de irte? Mira que es que ni siquiera lograste despedirte de tu familia. Ojalá la pases bien mal y ojalá pase lo que No tendría que se te pasar. devuelva. Por culpa tuya, eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Imagínense, ¿cierto? Ya vamos a trabajar por los tipos de culpa. Imagínense uno devolviéndose, en el caso de que alguien viva por fuera del país y que se tenga que devolver. Imagínense esa persona devolviéndose. ¿Le va a devolver la vida al familiar que está enfermo? ¿Le va a devolver la relación a la persona que no quiere tener esa relación? ¿Le va a devolver la paz a esa hija que culpa tanto a la mamá por haberse ido? ¿Le va a devolver la salud a quien está enfermo? No. Imagínense el culpador peor. Si no puede regresar al país de donde salió y ya no existe la mamá, ¿cómo sería la culpa? Porque ya la calidad de vida en el país de origen ya no es como la tenía antes. Entonces, ya el culpador se hace más grande. Imagínense la pena como se vuelve. Y ahí sí ya entran en una pena profunda donde ya la vida se acabó por completo. Está claro el ejercicio, ¿cierto? No, claro. Entonces, hay que comenzar a pasar del culpador disfuncional a un culpador funcional. Y desde ese culpador funcional, ¿sí? A un culpador que ya desde esa función de servirle le lleve a una emoción de libertad. Por eso les decía que nuestro mayor problema, que es la culpa, se va a convertir en mi mayor solución.
porque me informa, me regala, me entrega, me da, me muestra, me merece. Y entonces ese culpador insano que castiga, que daña, se vuelve un culpador sano que orienta, que muestra, que, marica, discúlpeme la expresión, qué tan obsoleto tengo mis sistemas de creencias, qué tan obsoleto tengo mis normas, mis reglas. No es que sea malas, los tengo, o sea, mejor dicho, tengo que corregir, tengo que volver a crear manual de reglas. En todos los países pasa lo mismo. Las constituciones tienen que estar actualizándolas porque todo el mundo cambia. Ya no sirve la misma constitución de que rige el país. ¿Por qué? Porque ya todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Ahorita que entra la inteligencia artificial, ¿ustedes se imaginan cuántas normas y reglas tendrán que cambiar en los diferentes países? Porque ya no nos va a regir ciertas cosas. Entonces, Sí, ya hay cosas obsoletas. entendimos el proceso, ¿cierto? Ujú. Interesante. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cómo se sienten? Bien. A ver, yo no los veo que están ahí contentos, ¿no? Ay, Súper. como que, ay, no, felicidades, yo no entiendo esto, esto está como muy maluco. O sí, felicidades, esto para mí es una gran luz. O sea, ya Sí. pasó de una culpa insana a una culpa sana. Qué bacanería, pues eso es una bendición. Yo hasta me sorprendo, yo digo, bacano, qué bacano. Por ejemplo, ya no tener que ir a mendigarle amor a nadie. Es que ese es el tema también tan bonito. Ya no tengo que ir a mendigarle amor a nadie. Ya entiendo que mi culpador disfuncional me llevaba a decirle, mendíguele a esa persona porque es que fue la única que se fijó en usted. ¿Cómo lo va a dejar ir? Por Dios, ruéguele, sufra, váyase, dígale que no la deje, aguántese, Mm. aguántese, que le maltrate. No, Total. no, no, es que nadie más se va a fijar en usted. No, 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 no. Entonces mi culpador funcional me dice, venga, un momentico, a ver, venga, venga, vamos a hablar de esto. Venga, pues, a ver, pros y contras, y haga los listados. Y cuando haga esos listados de esos pros y de esos contras, entonces va a darse cuenta que es que usted tenía una regla del pasado que decía, así le peguen, así lo maltraten, así lo abusen, quédese con ese que la eligió, porque es que es el único que se fijó en usted, nadie más. Usted está muy fea, Por está muy eso gorda, se casó. usted es horrible, usted no sirve para nada, venga, ruéguele. Entonces el funcional te dice, eres preciosa, eres hermosa, y ya no es que cualquiera se fije en ti, es que tú vas a elegir al que tú quieras. De aquí en adelante no es quien me elija, es quién sea digno de mí. A ver, vámonos, siguiente, ya. Y entonces cuando venga ese otro hombre a decirte, me voy, usted es una bruta, usted es una mala mujer, usted es una mala mamá, usted no sirve para nada. Ah, sí, señor, usted tiene toda la razón, mucho gusto, que le vaya muy bien. Pero no crea que lo va a empacar sus cosas, las empaca y se las lleva, porque si usted no las empaca hoy, mañana están en la basura. ¿Ya? Eso es eso. Y es que la regla que traías era de que quédate con ese que te eligió porque de niño te dijeron, ¿cierto? Como sea, tienes que casarte. Y ese que te reciba, te lo tienes que aguantar porque es hasta que la muerte los separe. Ujú. Entonces cambio la regla. No, ya me morí, entonces me puedo separar. Me muero a esta vida del pasado de injusticias, me muero a esta vida de tristeza, me muero a esa vida de miedo. Ay, ya me morí. Y creo mi epitafio. Muerte súbdita emocional por dos puntos. Ahora, renazco a una vida nueva de, ya. Y viene el culpador disfuncional. ¿Qué van a decir tus hijos? Y entonces viene el culpador funcional. Corrija eso. Atención, los hijos pueden decir lo que sea, porque ellos tienen el rol de hijos. Ellos no son consejeros espirituales, ni emocionales, ni terapeutas, ni psicólogos, ni saben cómo se vive en relación con el papá. Entonces, diga lo que quiera. Pero usted Sí. puede decir lo que quiera. Ahora, yo no le voy a permitir que diga lo que quiera, porque es que usted me respeta mi vida de pareja. Dígame lo que quiera si yo estoy siendo mala mamá, pero tampoco lo permito porque es que yo no soy mala mamá, entonces no diga nada. Usted, calladito, es más bonito. Ese es mi nuevo culpador funcional. Eso es. Yo veo pues que Adriana ya se acomodó allá en el mueble, ella ya está ahí pensando, ya está ahí como, vea, ya esto ha cambiado, ya está esto ahí muy bonito. Yo ya la veo allá ahí como dándole
golpecitos al mueble diciendo, "Sí, señora, un momentico, venga pues, esto está como muy bueno, está como que está que esperando que le sirvan el café, café, aquí ya como que, ah, sí. Y yo, ¿por qué no sabía esto antes? Se Vea, quedó dormida. me quedó dormida Adriana, no, ella está ahí contenta, véala ahí. Es Ah, que si lo hubiera hecho antes, eh, Todo sería tan pues nunca, diferente. pero sí me demoré mucho para aprenderlo. Y lo más bonito, bello, precioso, divino, es haberte conocido, Felicidad. Muchas gracias. ah, Diciendo lo mismo también. No me ha permitido, Gracias, ahorita Feli. estaba mirando las culpas y yo, venga, ¿dónde quedaron todas esas culpas que yo tenía? Culpa por la que se estaba haciendo Paola porque no estaba con la mamá. Culpa porque el hijo entró en la droga. Culpa porque esto, culpa porque aquello, culpa porque la hija no pudo vivir con el marido. Yo qué culpa tengo que no haya podido vivir con el marido, eso es culpa mía. Culpa porque la nieta quedó en embarazo y ya tengo nieto. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Yo no tengo nada que ver con eso. Por Dios, haberlo sabido antes, qué cantidad de culpas me hubiera quitado. Pero chévere, muy bacano. Muchas gracias, de verdad que sí. Súper bueno. así es, Y así es. nada, para eso que hay que botar esas culpas y hay que renacer. Y nunca es tarde para renacer. Así es mi corazón. Niña Doris, Y yo siento que además de darle las gracias a Feliz, deberían felicitarse y agradecerse a ustedes por haber tomado la decisión de amarse, entenderse, empoderarse y ser libres de ustedes mismas. Sí. Lo más Eso es lo difícil más es importante. empezar. Y cuando usted empieza, vea, eso es como ver amanecer. Usted se ha despertado por a las 3:30 o 4 de la mañana y se queda despierta viendo amanecer. Sí, lo he hecho. Es así, es igual. Se va perdiendo la noche, se va perdiendo la noche, va entrando el día, va entrando el día. Cuando el día está perfecto, se va la bruma, Y está es la claridad, hermoso. es grandioso y es perfecto. Y así es la culpa. ujú, Ella se vuelve bruma hasta que desaparece, porque usted ujú, fue la que entendió y decidió que ya no la quería en su vida. Y que eso así. ya no puede continuar más. Tiene que cambiar. Sí, por eso la culpa crónica es esa alteración, lo que hablabas ahorita, es esa alteración entre estos dos roles, el culpador y el culpado, es esa alteración de ambos. Entonces, para poder trabajar con este tipo de sentimiento, que es la culpa, una emoción, hay que trabajar por conocer más al culpador, porque cuando el culpador es demasiado severo, castigador, duro, tosco, ¿sí? Deberíamos estar haciendo ese trabajo para convertirnos en ese sabio advertidor, ya no en ese culpador, sino un sabio advertidor. Y ahí es donde radica la madurez del culpador, un culpador que va ayudando al culpado a aprender de los errores que cometió. ¡Wow! Miren qué bonito. Un Frase sabia. que va ayudando al culpado a aprender de los errores que cometió. Es un mundo muy bonito, muy bonito. Y con tu permiso, Feliz, yo le quitaría la palabra error de la experiencia. Ok, sí, 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 claro, válido, claro, Ah, excelente. El Así es. porque aprendizaje. nada de lo que hicimos en ese pasado era un error, Ujú, era simplemente el aprendizaje que no sabíamos que estábamos teniendo ujú, para ser ahora las mujeres que somos. así es. Así es. Entonces, por eso, muy bien, porque cuando yo hablo de errores, eso excelente, es porque el culpador dice al culpado, no cometiste errores, son aprendizajes. Ahí es donde es sabio, qué bonito. Gracias, Doris. Es un advertidor. Entonces, cuando el culpador logra transformarse en quien advierte sin torturar, ahí ayuda al culpado a aprender. Y allí la culpa, que es crónica, se deshace. Entonces, el núcleo del problema de la culpa está en el cómo el culpador le habla al culpado. Cómo el culpador le habla al culpado. ¿De qué le acusa? ¿Qué le dice? ¿Cómo le habla? Entonces, el alivio de esa tortura Fuerte.
consciente o no dependerá entonces de la madurez del culpador. ¡Wow! He dicho. Así es. Muy lindo. Pero, y generalmente uno es el que más duro se da. Yo me doy muy duro. Me daba. Ya con esta información. Ya esto, no, esto ya cambia. Claro, Esto ya entonces ya cambia, doy. pero es increíble todo lo que yo mismo me juzgo, me juzgaba. No, y Porque que yo ahora no se sabía, no lo veía desde este punto de vista, lo veía desde el punto de que estoy haciendo todo mal, 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 y eso era lo que yo pensaba que estaba haciendo. Ujú, así es. Por Pero eso, estaba pensando en lo que piensan los demás, pero no en lo que realmente yo quiero y lo que realmente hice. Porque una cosa es lo que piensan y otra cosa son los hechos, lo que yo hice. claro, entonces ahí el culpador es el que va a ayudar al culpado a estar en paz. Por eso puede sonar mi sentimiento de culpa, sí, claro, porque esa culpa sana repara cuando en lugar de castigarte por transgredir tu propia norma, deja una cuota ahí de dolor, pero sobre todo de aprendizaje, sobre lo que va a pasar en el futuro, de lo que ya no quieres volver a repetir. Y cuando ya queda ese aprendizaje, ese crecimiento, esa reparación, entonces la culpa ya es funcional. Así que ese sentimiento de culpa no se transforma en crónico, sino que se vuelve una culpa sana y eso se convierte en una liberación, en un sentimiento de paz. Entonces la culpa implica dolor, sí, un dolor que es legítimo, porque yo lo vivo, yo legitimo el dolor, ¿sí? De los humanos que creemos que un error es malo, cuando es un aprendizaje, porque errar es natural. Y entonces el viaje del ser humano implica eso, que nos equivocamos, que hay que aprender, que nos entrenamos, que hay que profundizar, que hay que mirar, que esto, entonces un error es, esto no me funcionó, voy por este otro lado. Y eso es lo que se hace que la culpa sea necesaria. Ahora sí les voy a decir, bien llegada la culpa, porque es el mecanismo más lindo que me va a permitir corregir mis normas internas inconscientes y me va a llevar a vivir en paz. O sea, mejor dicho, el mayor regalo que el ser humano hoy se puede dar es experimentar culpa, pero desde la culpa funcional, desde la culpa sana, desde la culpa que le va a llevar, sí, desde ese advertidor a liberarse, desde ese indagador. Y por eso les voy a dejar un ejercicio de regalo, ahora se los mando, para que ustedes puedan, desde ese amor, entender cada vez que experimenten culpa, dirigirse con atención a ese interior, a escucharse y a mirarse de lo que hemos aprendido al principio, ¿sí? Porque la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de, y esa es la frase que usted va a decirse a partir de ahora, la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de, y una vez te escuches y te reconozcas en esa voz interior, entonces vas a dejar que fluya, y entonces vas a responderte de lo que te acusas, de qué es lo que te acusas, ¿sí? En el caso tuyo, vas a decir, la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de ser mala mamá. De lo que te acuso es de ser mala mamá, de ser mala hija. Lo que siento hacia ti por lo que has hecho es, y mi modo de castigarte es, y en caso de hacerlo es, y la norma que transgrediste es la que dice que. Entonces simplemente es ponerle palabras a la norma y ahí puedes liberarte. ¿Desde dónde? Esas dimensiones sociales, espirituales, emocionales, físicas, laborales, ¿cierto? Ahí es. ¿Y desde dónde viene todo eso? Desde el niño interior. Todo para decirte que todo acto de culpa se incrementa con ese niño interior herido. ¿Qué es el niño interior herido? Es esos recuerdos que traemos de la infancia, que son inconscientes y que nos dictan los modelos de vida que tenemos que vivir. El niño herido es un modelo de vida que tengo que vivir y no he vivido. Ese es un niño herido. El niño sano es un modelo de vida aprobado, validado y, y designado. Entonces, cuando nosotros vamos a ese niño herido, simplemente, muchachos, tenemos que hacer varias cosas, poquitas, consciente de que traemos esa herida, escuchar ese dolor que tiene, validar esa emoción, enseñarlos que siempre está ahí para ayudarle, que siempre está para acompañarlo, que siempre está para nutrirlo, que siempre está para reparar. Eso es todo. Ujú. Entonces, ese niño herido
es simplemente la voz de la culpa que te dice, no fuiste buena hija como lo prometiste, no le diste lo que le has prometido, no le ayudaste en lo que tenías que ayudarle, no le salvaste la vida. Ustedes saben cuántas cosas en la infancia prometimos hacer de adultos para suplir necesidades o carencias que vivimos en nuestros hogares. Ujú. Y todas esas se convirtieron en reglas. Por eso te volviste tan profesional en lo que haces. Por eso saliste de tu casa huyendo, corriendo a ver dónde te daban el mejor trabajo. Por eso te trasnochaste y te sacrificaste para hacer lo que tenías que hacer. Por eso tuviste hijos para entrenarlos de la manera en que a ti no te entrenaron. Por eso al principio de tus días laborales sacrificaste todo por entregarlo en tu casa. Por eso lograste controlar toda tu familia y dirigirla hasta el punto donde en tu casa se hacía lo que tú dijeras porque pues tenías que continuar. Por eso vivimos todo ese tipo de cosas. Wow. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? Es que entiendan esto tan bonito. El culpador, yo le diría al culpador el castigador, le diría al castigador, yo qué responsabilidad, cambiaría la palabra ya culpa por responsabilidad. Yo qué responsabilidad tenía de 4, 3, 5 años que en mi casa no hubiese comida, no hubiese una cama para mí solo, no hubiese gustos, no hubiesen regalos que quería. Yo no soy responsable de eso. Ahora que soy adulto, yo soy la responsable de vivir como vivo, por consiguiente puedo darme los lujos que quiero, vivir como quiero, comer lo que quiero. Y ahí es donde está el cuento de que no como lo que quiero porque me engordo. La mayoría de personas que no comen lo que quieran porque se engordan, no creo que traigan una culpa de ser gordas, traen quizás la culpa de no tener los suficientes alimentos ricos y dulces o maravillosos y agradables que queríamos en la infancia. Entonces hoy me lo castigo como adulto, aunque lo pueda tener, porque inmediatamente digo que me van a engordar. Entonces no los Perdón. como y me los prohíbo, como igual que en el pasado, huevo y arroz y papa, pudiendo hoy comer todo lo que quiera. Y me castigo, porque como no los tuve, yo hoy que puedo dármelos, entonces busco una gente que me sirva de excusa y es a que me engordo, a que me vuelvo mal, a que no pienso bien, a que entonces simplemente le digo a mi castigador, venga, el que se vuelve funcional, ¿sabe qué? Me voy a comer este pan, esta arepa, este quesito que no tuve de niña, me voy a comer todos estos chocolates ricos, me voy a comer esta bolsita de chocolate, me voy a comer esta chocolatina, porque hoy tengo la posibilidad de comprarlo, pagarlo y disfrutar. Y mi cuerpo lo va a recibir con mucho amor. Y me lo como. No por ansiedad, no por gula, sino porque me lo quiero disfrutar. Y si ahorita salgo del taller y me voy a comerme una arepa bien rica con me lo como. Porque es que de niña me dijeron que tenía que comer hasta las 6 7 de la tarde, que a las 10 de la noche ya era muy tarde y nos estamos acostando 2 1 de la mañana, 3 horas ya el huevo pasó por todas partes. Una arepa bien rica, me la como, me como las galletas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche de niña a mí nadie me iba a cocinar. Fuera de eso no había arepas para comer. Y me tenía que volar a comerme la comida. Yo me tenía que volar a comerme la comida, a robármela porque no me la daban. Pues yo puedo comer a la hora que yo sienta que quiera comer. Y me puedo comer lo que yo quiera comer. Ahora es muy distinto, no como eso porque no me gusta, no porque me haga daño. Nada te hace daño. Nada. Y Lo ahora, saboreas, vale la pena. y ahora, si mi hija me llama y me dice que yo soy mala mamá, tengo el culpador funcional que me dice, cuélgale el teléfono, no pasa nada, no permitas más irrespeto. Hija, yo eso no te lo permito a partir de ahora. Y justo cuando me quieras volver a hablar, me vas a hablar con respeto y amor. Y si eso va a ser en 20 años habla.
Y si mi única función aquí fue ser el canal para que estés aquí, entonces tú eliges cómo seguir tu vida y ya. Ujú. Así es. Mm. Y Pero si, siento que lo puedo decir, ahora siento que lo podría decir sin problema. sí, porque Eso estás antes no se me hubiese pasado por la mente. con amor, respeto y valoración. Y si llama a tu familia a decirte, véngase, ¿por qué está allá? Es que yo decidí estar acá, es mi elección. Y aquí es donde yo quiero estar. Y no voy a luchar porque no voy a hacer esto una lucha. Aquí vivo bueno, aquí vivo tranquila, aquí vivo en paz. Y el camino de la vida es ese. Mi madre eligió el camino de la enfermedad como regreso al Padre. Yo elegí el camino de la tranquilidad como vivir mi vida. Entonces, no puedo hacer más. No, no puedo, ni quiero, ni necesito hacer más. Lo único que quiero hoy es vivir en paz. Eso es lo único que quiero. ¿Ves? Dale, mi Doris. Em, Cuando las personas, entre comillas, se toman la atribución de cuestionar nuestras decisiones, como ¿por qué no te vienes? Vos tan mala hija. Y cuando nosotros manifestamos, es que a mí me gusta aquí, o ellos le dicen, ¿qué está buscando allá? Usted allá no tiene nada. Uno sencillamente les devuelve la pregunta. ¿A usted le gusta vivir como vive? Cuestiónelos. Y cuando ellos le contesten, sí, a mí me gusta la vida que tengo, usted dice, a mí también. Y ya. Y uno no justifica más nada a nadie. Porque es que eso fue lo otro que yo entendí en mi vida. O sea, ¿por qué tengo que justificar lo que yo quiero para mí? Ujú. Es que nadie me lo da. Yo soy la que decido dármelo. Todo el mundo piensa que mercar es comprar lo que básicamente usted necesita para Ujú. sobrevivir, ¿cierto? Para sobrevivir, arroz, panela, frijoles, chocolate, panela, azúcar. No, dese los otros gustos. Su buen queso, su buen chocolate amargo, em, Coca-Cola, sus si buenos le gusta. frutos secos. Y si le gusta la Coca-Cola, pues envenénese con esa maricada, que cada uno decide cómo se envenena, ¿cierto? Cada uno decide qué le gusta, pero que sea suyo y que sea su placer y que sea sus ganas para usted, porque es que nadie vive por uno. Ujú. Y sabes, Sí. Doris, ¿sabes qué es lo más especial? Es muy bacano lo que estás diciendo, que ya para ir completando ya nuestro encuentro de hoy, que vamos y mercamos, una parte especial, vamos y mercamos, compramos todo lo que tú mencionas, pero es con el mercado, la lista de mercado de nuestros padres. Yo merco con la lista de mercado de mi papá, ¿cierto? Y llego a mi casa con el mercado y adivine qué, se me pudre muchas cosas durante la quincena y vuelvo y las compro. Haga el ejercicio. Lo que se le pudre a la nevera no lo Lo puede comprar. viví ayer, lo viví ayer. Porque se le Yo pudre, estaba haciendo eso. se le pudre lo que no está comiendo, entonces no compre el mercado para otro que ya no está. Y ellos compraban, mi papá compraba con todo el amor, compraba con el dinero que tenía y con lo que Para había en tener ese stock. reserva. Entonces, el dulce era el bocadillo y no había los tipos de chocolatina que hoy en día, ni los tipos, había aguardiente y bocadillo, ya. Y compraban con el dinero que tenían, entonces alcanzaba, ellos cubrían lo básico, o sea, el carbohidrato, la proteína y la grasa. Pero hoy en día hay muchos tipos de carbohidratos, muchos tipos de grasas, y yo sigo mercando igual, y se me daña la panela, se me dañan las arepas, se me daña el arroz, se me dañan las pastas, no se daña el atún porque pues no se daña, muy En difícil. el Pero atado. entonces no merques con la lista de tu papá, merca con el deseo de tu corazón, con la ansiedad de tu barriga, ¿cierto? Y con el placer de tu cerebro. Ya, allá Con hay el merca, tiempo de cocinar. allá. Si es que puede cocinar, si le gusta. Y si no, pues te vaya todos los días al restaurante y coma lo que le dé la gana. Ya, ya. Y así es con el resto de las cosas de tu vida. O sea, si tienes el trabajo, es lo que te guste, no lo que te toque. Ujú. Y si quieres compartir con tu familia, es en tus condiciones. Y para ellos está bien, perfecto. Y si no, se lo pierden. Porque definitivamente
los demás son los que se pierden de disfrutar estos maravillosos seres que tenemos aquí en pantalla. Eso es. Ay, tan linda. Y para sí, eso es cierto, es real. Y eso es tan cierto como que la gente lucha porque lucha y pelea porque el amor es la conexión más hermosa, pero para mí es el dolor más perverso que existe. Para mí el amor no existe. Para mí primero existe el respeto. Si yo te respeto en lo que tú eres, en tu diferencia, en tu gusto y en tu ser, cuando logro ese punto máximo del respeto por ti, de valoración y de compartir contigo en lo que a ti te guste y como te gusta, aunque a mí no me guste, puedo decir que te amo. Es otra forma de decirte amo. Puedo decir que te amo, porque yo escucho a mucha gente que dice, te amo y al día siguiente casca, y al día siguiente más ama y al día siguiente pega. Ujú. Ahí, ahí está. Mi mamá decía que amar no era decir te amo. Mi mamá decía que amar eran acciones. Ella era una mujer muy sabia. Yo, ¿cómo voy a Wow. decirte que te amo si te pego todos los días? Si el saludo es un puño, o es una agresión verbal, o es una descalificación del ser. Así es. Eso es un amor posesivo, qué bonito. Bueno, mis amores, muchas gracias. Entonces, para hacer el resumen ejecutivo de lo que hemos vivido hasta hoy en estas 2 horas de taller fantásticas que se han cumplido satisfactoriamente, pues lo más importante es lo siguiente, y es entender que ese castigador, ese que todo el tiempo vive castigándose, ese culpador que culpa, tiene que ir a ese estado de amor, de conexión, de servicio, de entrega, para volverse un culpador funcional y que a la vez le permita replantear sus reglas. Al replantear sus reglas, podrá reconectarse con su ser, podrá amarse con su ser, podrá vivirse con su ser y cambiarlas, porque continuamente van a cambiar. Yo continuamente cambio, por consiguiente, todas mis reglas van a cambiar. Entonces, a medida en que cambien mis reglas internas, cambian mi vida externa. Pero a medida en cómo cambio mis condiciones externas, tengo que ir a replantear mis reglas internas. Por ejemplo, sencillo, si yo decido irme a vivir hoy, así, irme a vivir hoy a un lugar donde la temperatura más alta es de 12 grados centígrados, pues mis reglas internas tienen que cambiar, porque si yo tengo una regla interna que dice que cada vez que haya frío no voy a salir, entonces voy a irme a vivir a un lugar donde todo el tiempo va a estar encerrada, entonces necesito cambiar mi regla interna. Por eso es tan importante la culpa. Bendita sea la culpa que me permite mirarme y saber que tengo unas reglas, algunas obsoletas, que hoy me están, ¿sí?, retrasando en mi evolución de ser. Así que bien llegada porque me abre camino, me muestra el siguiente paso para irme al siguiente nivel. Bueno, mis amores, vamos a hacer el cierre que se llaman de este encuentro. Comencemos con la niña Paola, a ver, luego Adriana y por último Doris. No, me lleva un montón de nudos desatados. Ya tengo las cuerdas flojas, ya estoy entendiendo muchísimas cosas de por qué hacía, por qué aceptaba, por qué no decía y por qué no limitaba. Siento que esta charla, Dios, gracias por ponerte en mi camino, gracias por contestar mi llamada esta mañana, gracias que se me dio por meterme a Instagram esta mañana y verificar que era hoy. Ha sido la mejor inversión que he hecho en los últimos 2 años. Gracias, gracias. Siento que me has abierto la mente y los consejos que me ha dado Doris también. Gracias por ello. Soy, soy otra al terminar esta charla en estas 2 horas. Gracias. Y Aquí, voy a pues, poner en práctica. así es. Así es, porque decisión sin acción es simplemente Ay, una... Um, Ahora, mi niña Adri, cuéntenlo todo. pues maravilloso porque haber entrado, porque no recordaba que era hoy y estaba y duré mucho rato desconectada y dije, me voy a poner al día en los chats a ver qué hay. Y vi el enlace del taller y yo, fue pucha, ¿verdad? 8:30, hágale porque le cogió la tarde. Y encontrarme con esa cara tan triste de Paola
y me fui donde cuando yo empecé con usted, felicidad, y yo creo que yo tenía esa cara o quizás más triste todavía. Y verla ahora sonreír y verla ahora con un semblante nuevo, eso es maravilloso. Usted transforma vidas definitivamente. Ese es el don más Gracias. hermoso que tiene. Y vamos para adelante. La culpa siempre va a estar ahí, pero hay que saber manejar. Porque no es que uno no se vaya a sentir culpable, no debe faltar esa vocecita interior que diga, hey, ¿a usted qué le pasó que no hizo? Pero no, 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 venga a ver que no fue que yo no hice, fue que vamos a mirar cómo lo mejoramos, ¿sí? Que siempre la culpa va a estar ahí, siempre, usted siempre por algo se va a sentir culpable, poquito, grande, como sea, pero va a estar ahí. Lo importante es no dejarse doblegar de ella, abrazarla, amarla y bueno, Volver transformarla. Muchas aprendiendo. gracias, gracias. Qué rico verla con esa cara, espero verla de nuevo sonriente y respirando y para adelante. Y doña Doris, esos consejos tan sabios, por Dios bendito. Muchas gracias, Ari. Acuérdese que ya es culpa funcional. Listo. Siempre va a llegar Ah, para. Listo. Señores, y ahí ya cerramos. Bueno, no, pues yo voy primero que todo a agradecerle a ustedes tres por permitirme compartir en este espacio y en este momento de mi vida esta experiencia bonita, porque cada que yo escucho a un ser humano con la grandeza de su ser al desnudo, entiendo mucho más la grandeza del ser que un día elegí ser. No sé si me entienden, pero por ahí va. Es un honor compartir con ustedes, que me escuchen. Gratitud infinita por su vida. Y, y yo las invito a que se empoderen de ustedes. Tiene que llegar el día en que esa culpa ya funcional les aliente a vivir de manera totalmente diferente, abierta y más feliz. Y me llevó, no, yo me llevo un gran aprendizaje hoy y un gran reconocimiento de todo lo que hemos crecido. Gratitud infinita. Así es. Qué lindo. Y es ya al menos el término culpa funcional viene a hacerse presente, a Total. abrazarnos, a ayudarnos Sí. a crecer, a mostrarnos como seres maravillosos que somos, a mirarnos desde nuestra grandeza, a saber que cuando no ponemos límites, que se traspasan esos límites y que se agreden esos límites es porque no hay acuerdos y entonces cuando empezamos a hacer acuerdos con nosotros mismos, entonces aunque llegue la culpa viene y me dice alerta roja, ya hay una regla, una norma que estás transgrediendo, entonces mira a ver si te sirve, si no te sirve, pero corrijámosla para que no vuelvas a repetir lo mismo, vamos a avanzar, puede ser cada vez mejor ser humano, entonces culpa bien llegada a mi vida porque me están mostrando todas esas reglas que tengo obsoletas, que no me sirven para este nuevo momento de la vida de la inteligencia artificial, para este nuevo recurso que tenemos, para esta nueva información que nos está llegando, entonces soy este nuevo ser despierto, consciente, evolucionado, que se permite la vulnerabilidad, saberse entender, saberse comprender y saberse que todo lo que llega para nuestro mejor vivir está y todo el tiempo nos informa. Culpa es el informador de lo que hay que corregir. Así que muchas gracias por estar, bendiciones, gracias por su camino, gracias por su experiencia, Gratitud, Feli. gracias por regalarse tiempo, esto es vida. En vez de pasarme 2 horas allí haciendo esto, me pasé haciendo esto otro, que me da esto. Entonces es un regalo también para todas. Bendiciones, gracias, bendiciones, abrazos. Gracias. Dios Dios las con bendiga. Gracias por la muchas charla. gracias. Gracias por su tiempo. Adiós. Chao, se les ama. Adiós.